Escuchadme, porque hoy veremos cómo el departamento de herrería cierra bocas en esta prestigiosa academia. Así que, en la gran exhibición de los mejores estudiantes, nadie espera absolutamente nada del joven herrero. El primero en saltar a la arena es un guerrero de élite enfrentándose a un autómata de rango C. Como era de esperar, lo destroza de un solo golpe, haciendo que los restos metálicos vuelen por la arena. Todos estallan en aplausos, mientras la siguiente candidata del gremio de apoyo aparece con su cuervo mecánico. Su rival es otro autómata blindado, pero eso no supone ningún desafío para su veloz criatura de metal reforzada. Se eleva hacia el cielo y desciende con un impacto letal que atraviesa el pecho del golem blindado. Toda la grada corea su nombre como si estuvieran ante una auténtica joven prodigio. Todos los profesores y alumnos están convencidos de que el representante de los herreros simplemente será humillado frente a estos genios. Pero atentos aquí, porque cuando Leonel entra en escena todo va a cambiar de repente. Le ofrecen un rival de rango D por lástima, asumiendo que no está al nivel de los demás. Pero él exige inmediatamente que traigan un autómata acorazado de rango B para su prueba. La multitud queda en shock ante tal arrogancia, pero preparan la máquina de combate igualmente. Entonces Leonel empieza a canalizar maná en su espada enfundada, una pieza que él mismo forjó. En cuanto la luz revela la calidad legendaria de su equipo, el silencio se apodera del lugar. Leonel libera el poder acumulado y una llama de 5 colores brota de su hoja con fuerza. Aunque el robot activa sus escudos de energía, un solo tajo de nuestro protagonista reduce a cenizas la máquina y media arena entera. Con el polvo disipado, todos se quedan sin habla. Ni el presentador sabe qué decir, pero ¿quién es realmente este tal Leonel de Soria? En su vida pasada, él fue conocido como el herrero más legendario del mundo entero. Pero ni su talento bastó cuando los 5 reyes, demonio, desataron el mar del olvido sobre la humanidad. Los héroes lucharon con todo y finalmente lograron una victoria amarga al final de todo. Pero el precio fue absoluto, con los demonios muertos ya no quedaba nada en pie. El océano oscuro devoró casi todo el planeta, y ganar se sintió exactamente igual que haber perdido. Leonel de Soria, el último gran herrero humano. Observa cómo las aguas negras se acercan más y más con cada segundo que pasa. Quedaos conmigo un segundo, porque esos héroes solo sobrevivieron gracias a las armas legendarias que Leonel les forjó. Pero su tiempo ha llegado a su fin y Leonel se queda completamente solo, rodeado únicamente por el silencio del mar infinito. Es en ese momento cuando decide forjar su última y más poderosa creación. Casi no le quedan recursos ni tiempo, pero con su habilidad única extrae un mineral especial de su propia esencia para forjar una daga. Justo cuando el agua lo alcanza, termina su obra y se clava el arma en el pecho. Mientras el mar lo devora, se activa una habilidad oculta llamada retorno al origen. Y de repente, todo se sumerge en la más absoluta oscuridad. Una luz cegadora golpea sus ojos y se pregunta si realmente sigue con vida. Una voz grita candidato Leonel, un nombre que no escuchaba desde hace 31 años. Al ver el lugar de su examen de ingreso, piensa que su vida está pasando ante sus ojos. Sin embargo, de pronto recuerda aquella última arma que forjó con su alma. La técnica se llama retorno al origen y la verdad lo golpea de repente. Todo esto ha ocurrido gracias a esa daga creada desde su propio núcleo de energía. El instructor le grita dándole un aviso final: si no se concentra, quedará fuera de la academia. Mientras Leonel recoge su equipo, su mente viaja hacia todos los arrepentimientos de su vida pasada. Piensa en cómo habrían salido las cosas si hubiera empezado antes, preguntándose si realmente podrá cambiar el destino esta vez. Empuñando su arma, se dice a sí mismo que lo que ocurrió ya no importa más. Ahora tú y yo presenciaremos su segunda oportunidad. Bienvenidos, acompañadme a ver cómo este joven protege su legado. Solo pensar en eso le devuelve una sonrisa llena de esperanza. Su prioridad es superar el examen de Babel. Buscar a los 3 perros puede esperar mientras se pone a trabajar. Con una vida de experiencia guiando sus manos, su forja es tan perfecta que atrae la mirada del examinador. El profesor se acerca para observar con detalle. El martilleo de Seaum parece lento, pero su ritmo es perfecto y crea una resonancia pura en cada golpe. Tras revisar los materiales, el examinador concluye que esta artesanía es de nivel superior. Incluso el ayudante Hans queda asombrado ante tal calidad. Ambos están seguros de que esta pieza basta para aprobar el examen. Pero fijaos bien, porque Seaum rompe su obra ante el asombro de todos. En esta nueva vida no piensa comprometer su nivel creando algo que sea mediocre. Hans se enfurece al verlo como un insulto, pero Seaum pide con calma otra oportunidad para rehacer su tarea.
Cuando Ans intenta protestar, el examinador lo reprende de inmediato, señalando que se aún no ha roto realmente ninguna regla del examen. Mirando al chico, el profesor le recuerda que solo quedan 40 minutos. Seaun responde que no puede entregar un trabajo que sea tan mediocre. Impresionado por su confianza, el profesor le desea suerte mientras nuestro héroe reinicia su labor enfrentando un muro. Su cuerpo joven carece del maná y la fuerza habitual, mientras el reloj sigue avanzando sin piedad. Necesita un atajo que funcione para su situación física actual. De repente, un sonido extraño resuena en la sala captando la atención de todos. Ya sé lo que pensáis, esto es una locura. Seaun está infundiendo maná en piedras de ignición. Otro candidato le advierte que si se incendian, podrían explotar allí mismo. Pero nuestro chico ignora los gritos de pánico y lanza las piedras directo a la forja. La sala se vuelve un caos con alumnos huyendo y alguien gritando por un extintor. Incluso Ans suplica al profesor que intervenga, pero el examinador mantiene la calma total. Le ordena observar el flujo del fuego, negándose a entrar en pánico como un novato. Ante ellos surge un demonio de fuego de 5 colores, nacido del calor y la resonancia de las piedras. Es una técnica brillante de alto nivel que exige un control de maná muy preciso, aunque consume muy poca energía física real. Los otros candidatos solo pueden mirar asombrados mientras la forja se mantiene estable. Al ver que nada explotará, el profesor nota cómo cambia el tono del lingote de hierro. Reconoce el uso de la resonancia para amplificar el calor y así acelerar todo el proceso de forjado. Aún así, mirando el reloj, duda que Seaun pueda terminar en la ventana de 30 minutos restantes. Mientras sigue martilleando, su cuerpo poco desarrollado se convierte en su mayor enemigo. Sus reservas de maná se agotan y su barrera falla, dejándolo expuesto al calor abrasador de la forja. Hace el juramento de priorizar su entrenamiento físico en cuanto termine este examen. Pero por ahora soporta el agotamiento extremo, aprovechando cada segundo que le queda. Cuando el instructor ordena finalmente que se detengan todos, nuestro chico logra completar su trabajo final. Crea la hoja de fuego de 5 colores, activando una habilidad de artesano única. La calidad de la hoja deja a toda la sala en un estado de conmoción total. Los resultados son altísimos y Seaun ofrece al profesor examinar las estadísticas detalladas de su arma. Ans está tan abrumado por tal destreza que declara el aprobado en ese mismo instante. Quedaos con nosotros porque esto es solo el principio de su leyenda. Prestad atención, Alfonso está a punto de cambiar el destino de todo un reino. El joven afirma educadamente estar satisfecho con su gran desempeño en la prueba. Pero el maestro Bernardo de Guzmán nota cierta insatisfacción en su mirada. Yendo directo al grano, Bernardo le sugiere a Alfonso que retire su solicitud ahora mismo. Dice que la Forja de Valoria es un barco hundiéndose sin prestigio. Alfonso ya conoce el futuro, donde ese departamento cae ante la Academia San Vulcano. Pero cuando el maestro intenta enviarlo a esa escuela, Alfonso lo detiene. Corrige la visión del veterano. Afirma que Valoria será la mejor institución porque él piensa transformarla con su presencia. Ante tal audacia, el maestro le recuerda que primero debe ser el número 1. Mirad esto, ni siquiera parpadea. Está seguro de que, incluso siendo alumno, juega en otra liga muy superior. Aún así, ser el mejor novato de Valoria no será precisamente un paseo por el campo. La academia elige al líder en un duelo oficial legendario. Solo un estudiante saldrá de allí con el título de honor. La Academia Real de Valoria es un laberinto con 3 grandes facciones. Escudo para combate, cáliz para apoyo y yunque para tecnología. En cada una, decenas de disciplinas se enredan como raíces. Para alzarse como el mejor en ese caos absoluto, debe superar a cada rival de las ramas para probar su superioridad. Bernardo está muy impresionado, pero insiste en que marche a San Vulcano. Dice que un forjador con su talento pertenece a ese lugar. Alfonso capta la indirecta, pero insiste en que Valoria será la mejor escuela una vez que ingrese. El maestro lo ve arrogante, pero en el fondo le gusta esa actitud. Le ofrece su mano, ansioso por ver de qué es capaz este joven. Al estrechar manos, su habilidad se activa y crea un vínculo de nivel 1. La extrae de inmediato. Consigue una piedra de vínculo de hierro ígneo legendario. Es un metal noble perfecto para contener llamas de gran intensidad mágica. En sus aposentos, Alfonso observa el metal extraído del cuerpo del maestro. La calidad es sólida, pero el tamaño es algo decepcionante por ahora. Sé lo que pensáis, su poder crea minerales basándose en sus conexiones personales. Su vínculo apenas basta para usar el metal. Sus estadísticas actuales son lamentables frente a otros novatos. Suspira, aunque realmente no tiene ninguna queja al respecto.
Tener niveles bajos por volver al pasado es un trato que aceptaría siempre. Tiene tiempo de sobra para aplastar al abismo esos tiranos despiadados. Ellos orquestaron la llegada de las 6 deidades oscuras que borraron a la humanidad. Para detenerlos, no puede permitirse el lujo de ser amable o elegir. Tampoco quiere arriesgarse a olvidar detalles cruciales sobre el futuro cercano. Así que su prioridad es conseguir un arma o habilidad de memoria. Con su ingreso en Valoria asegurado, es hora de la segunda fase. De repente, una notificación aparece. Quedaos conmigo, porque esto es solo el principio de su ascenso. Prepárate, hoy acompañamos a Sebastián en su primer día en la Academia de la Torre. El lugar es tan inmenso que casi termina, dando vueltas en círculos antes de encontrar la sala de refinamiento. Al entrar se topa de frente con una bronca de Miguel de Barmit, el vicedecano de la Casa Borsippa. Miguel le recrimina su tardanza y esa actitud tan relajada que se trae el chico. El maestro Julián intenta saltar en su defensa para calmar un poco las aguas. Señala que aún faltan 10 minutos para el examen, pero Miguel no acepta ninguna excusa de su parte. No para de criticar la actitud de Sebastián. Viendo la pelea, Sebastián entiende por qué Julián no quería que pusiera un pie en este nido de víboras. El departamento no solo está en las últimas, sino que se lleva a muerte con los altos mandos. Nuestro chico intenta saludar a otro estudiante cercano, pero solo recibe un desprecio absoluto y un silencio gélido. Es un momento incómodo, por decirlo menos. De repente, una mujer da un paso al frente preguntando si ya están todos presentes para empezar. Atención aquí, la cara de Sebastián lo dice todo al ver quién es la decana. La reconoce al instante. Es la mismísima Leonor de Valois, la jefa suprema de todo el departamento. Sebastián no entiende que hace un peso pesado como ella en un sitio así. Resulta que en su vida pasada, esta mujer era una clienta muy habitual de su tienda. Es una guerrera rango S con un poder aterrador. Puede devorar armamento mágico para volverse mucho más poderosa. Él la vio morir y su último lamento fue no haber podido devorar sus mejores creaciones antes del final. Julián le devuelve a la realidad, empieza el examen extra y las reglas son sencillas pero muy brutales. Tienen 90 minutos para crear un arma que encaje perfecto con la espada del examen anterior. El truco es que deben usar una forja alquímica para lograr el objetivo. Les ponen delante un montón de minerales raros para que elijan sus materiales de trabajo. Con la decana y el vicedecano vigilando, la presión es suficiente para volver loco a cualquiera. En cuanto dan la señal, Sebastián se ajusta bien su delantal de cuero. Quédate conmigo para ver cómo Sebastián intenta estabilizar el maná puro sin que las energías elementales se vuelvan locas. Una voz burlona rompe por completo su concentración. Le pregunta si cree que mirar las piedras le dará poderes mágicos de repente. Cuando Sebastián pregunta si eso iba por él, Juan de Barmit, el rubio engreído, se burla diciendo que es el único inútil presente. Julián le ordena a Juan que se calle de una vez, pero el daño ya está hecho. Juan es el hijo del vicedecano y se nota que va de sobrado por su linaje. Desprecia el bajo nivel de maná de Sebastián, confiando ciegamente en su propio entrenamiento de noble. Su técnica de forja alquímica cree que le da una ventaja imbatible ahora. Juan ya tiene un nivel de energía digno de un graduado de honor. Coge lápiz lázuli de éter y jade fluvial. Son minerales de agua con mucho maná y ya se siente el ganador. La decana observa y Julián advierte que forjar atributos de agua con fuego es un suicidio técnico. Es una auténtica pesadilla para cualquier herrero. El vicedecano Miguel se burla, diciendo que esas preocupaciones antiguas no afectan a la alquimia moderna. Julián refunfuña que aunque la alquimia sea distinta al método tradicional, el tiempo siempre depende de la habilidad del que lanza el hechizo. Miguel le corta el paso presumiendo que su hijo solo necesita 30 minutos para cualquier mineral. El maestro Julián se queda de piedra al ver que Juan es realmente rápido. Su velocidad de resonancia supera a cualquier novato común. Tú y yo sabemos que esto huele a trampa, pero la verdadera batalla solo acaba de empezar. El maestro Alonso maldice al vizconde por su descarado favoritismo. Atentos aquí, la decana Elena no puede creer lo que hace Mateo. Ni siquiera ha tocado los minerales de agua todavía. Ha elegido hidrato y piedras de fuego escarlata, lo opuesto a Tristán. Al ver las piedras, Beltrán se burla diciendo que el chico tiene demasiado orgullo. Hasta Tristán se queda mirando, preguntándose si solo quiere llevar la contraria. Desde la perspectiva del noble, esa elección es simplemente una estupidez. Con el poco maná de Mateo, jamás podrá controlar esas piedras ardientes. Tristán empieza a relajarse pensando que esta victoria será pan comido. Pero su monólogo interno se corta al notar algo muy extraño. Mirad, Mateo activa su nueva marca de vínculo.
Con su habilidad, equipa el hierro ígneo directamente en su brazo derecho. Al instante, una llama rugiente y controlada envuelve toda su extremidad. Tristán se burla, pero nuestro chico ni le mira, está totalmente concentrado. El vizconde sonríe con arrogancia, creyendo que Mateo cometió un error fatal. Para un experto, eso es un fallo de principiante. Usar maná puro para resonar con minerales suele descontrolar la energía, provocando un accidente grave. Se apoya esperando el estallido, pero el desastre nunca llega. En cambio, el poder de Mateo surge con una intensidad casi cegadora. Con movimientos perfectos, termina la síntesis y completa su nueva arma. Una vaina de acumulación ígnea diseñada a medida para su espada. Fijaos en esto, el silencio es total mientras aparece la descripción del objeto. Es un objeto de grado raro. Almacena gran cantidad de maná de fuego y permite usar la habilidad de incendio voraz. Tristán sigue forjando y ya está sudando frío. No entiende cómo el chico terminó esa síntesis tan volátil sin errores. Empieza a dudar de su análisis y ahí es donde todo falla. Por su distracción y arrogancia, Tristán arruina el tiempo de la infusión elemental. Su padre grita una advertencia al darse cuenta, pero ya es tarde. Un segundo después, una explosión masiva sacude todo el laboratorio real. Al caer la tarde, la sala de refinamiento es puro humo y tensión. El vizconde, siempre una serpiente, intenta cambiar las cosas para su hijo. Declara que el duelo ha terminado en un empate. Usa la herida de Tristán como excusa para posponer la decisión final. El maestro Alonso no lo acepta y culpa a la imprudencia de Tristán. Beltrán le grita, acusando a Alonso de preferir las notas que a los alumnos. Pero el vizconde no ha dejado de jugar sucio todavía. Cuestiona a Mateo, alegando que un novato no puede lograr esa resonancia en 5 minutos. No debería ser humanamente posible que un principiante actúe de esa forma. Mateo solo los observa, pensando en la técnica secreta que acaba de usar. Es algo que no debería ser descubierto hasta dentro de muchos años. Usó un método de forja para cuando la herrería normal es imposible. Para él, la alquimia no es matar el mineral para darle forma. Se trata de hallar el núcleo y dejar que su vida florezca. Mateo usó un truco del futuro y, creedme, no piensa darle ninguna explicación a Beltrán. Prestad atención, Rodrigo se hace el inocente con una cara de total desconcierto. Don Miguel muerde el anzuelo y sonríe, mientras llama a Rodrigo fraude frente a todos. Jura que es imposible que un novato forje un objeto de grado raro sin hacer trampas. Ricardo empieza a perder los papeles, pero la voz de la decana Elvira lo corta en seco. Para sorpresa de todos, ella asiente. Dice que el talento de Rodrigo es algo que simplemente no tiene lógica alguna. Don Miguel saborea el momento, creyendo que la decana lo apoya para descalificar al chico y examinarlo. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Elvira no mira las reglas. Mira fijamente la vaina y literalmente se le empieza a hacer la boca agua. Parece que va a perder el control, muriéndose de ganas por darle un mordisco al arma. Se conforma con preguntar si al menos puede lamerla, dejando a todos atónitos por su extraña y repentina codicia. Luego, nuestro héroe se marcha reflexionando sobre la vaina que acaba de forjar con éxito. El tiempo fue escaso y para sus ojos expertos el producto final parece algo inmaduro e incompleto. Pero aún así fue más que suficiente para dejarle un sabor muy amargo al subdecano Ricardo. Mientras camina, el nombre de Barreto le empieza a rondar por la cabeza sin descanso. Sabe que lo ha oído antes, entonces de golpe todo encaja. Recuerda una historia de Lucía de Valente, conocida como la perra explosiva. Ella mencionó que compró un arma en el alcázar que explotó, dejándole quemaduras de maná permanentes. Comprende que Juan el Torpe fue seguramente el herrero incompetente que causó las lesiones de Lucía. Su plan original era rastrear y rehabilitar a los 3 perros de la guerra. Pero por ahora decide no interferir en el camino de la joven Lucía. Esas mismas heridas fueron las que la convirtieron en la fiera explosiva que es hoy. Mirad esto, en la Facultad de Forja se está gestando un debate realmente intenso. Elvira presiona con fuerza para nombrar a Rodrigo como el mejor de la promoción. Pero los demás profesores se muestran escépticos. Cuando ella pregunta si alguien tiene objeciones, don Miguel alza la voz con cautela. Lo plantea como sugerencia y no como queja, recordándole que hace muy poco que es decana. La discusión se traslada entonces a la propia vaina. Aunque es impresionante, el consejo exige una revisión más detallada. El profesor Velázquez interviene señalando que aunque falte pulir la técnica, el uso del maná y su compatibilidad con la espada de fuego de 5 colores es una genialidad absoluta. Un profesor revisa el informe oficial, admirando las estadísticas del objeto, pero sigue dudando de que un simple novato pueda lograr tal hazaña.
La decana Elvira los hace callar a todos con una noticia bomba. Le dice al consejo que el arma solo representa el 60% de lo que Rodrigo planeaba. Y es precisamente esa falta de perfección lo que hace que su potencial sea aterrador. Para zanjar el asunto, les ofrece ver en primera fila la demostración del joven graduado. Está tan segura de sí misma que pone en juego toda su carrera profesional. Si no aceptan su decisión tras verlo en acción, dimitirá de su cargo de inmediato. Al día siguiente, el emperador Carlos de Habsburgo comienza la ceremonia con un largo discurso sobre la historia del Alcázar. Habla sobre cómo ocurrió todo hace 5 años. Los cielos enviaron la Torre de los Linajes para guiar la evolución de la humanidad. Pero el mundo respondió desatando la ciénaga del caos para corromper todo a su paso. Mientras la humanidad ganaba nuevas posibilidades, una calamidad masiva nació exactamente al mismo tiempo que la esperanza. El Alcázar en mitad del océano forja héroes desde entonces. Me acompañáis en esta historia. Acompañadme porque el emperador invita ahora a los nuevos estudiantes a sus filas. Al observar al anciano, Sebastián ya sabe que no es el santo que finge ser. El heraldo anuncia, por fin, la exhibición de los mejores aspirantes de este año. Mientras Sebastián sube, recuerda a todos esos nobles arrogantes que conoció antes. Sujetos que eran demasiado engreídos solo por ser los mejores de su clase. Ahora que la prueba comienza, entiende por qué tenían esa actitud tan soberbia. El heraldo explica el desafío. Se enfrentarán a una unidad dorada del modelo 9 de la factoría mecánica. No es un simple muñeco, tiene potencia para luchar contra un caballero rango C. Al ver al robot, nuestro héroe duda que use artes marciales al no llevar armas encima. Comienza la primera exhibición. Del departamento de combate llega el mejor de todos, Jacobo de Mier. Sebastián supone que es el tercer hijo de los Mier, famosos por su esgrima. Aunque este chico es claramente un experto en el combate cuerpo a cuerpo. Jacobo se cuadra frente al autómata y el enfrentamiento da comienzo de inmediato. La máquina carga rápido, pero Jacobo esquiva el primer ataque con total facilidad. Se agacha bajo otro golpe, manteniéndose muy ágil sobre sus pies. El robot presiona y Jacobo esquiva hasta que retrocede para pasar a la ofensiva. Se lanza como un animal salvaje y hunde un puñetazo en el vientre metálico. Fijaos bien en este golpe, porque el impacto es tan brutal que deja al público mudo de asombro. Sebastián recuerda que en su otra vida, este chico murió joven siendo rango A. Es un prodigio único, y nuestro héroe se pregunta cómo pudo morir tan pronto. Jacobo no ha terminado con un solo golpe. Ataca de nuevo, destrozando la máquina en 1000 pedazos pequeños. Suelta un suspiro de satisfacción, bromeando sobre cómo por fin se ha estirado. El locutor está igual de atónito, pero reacciona rápido para empezar a elogiarlo. Derrotar a un autómata con poder de rango, se usando solo fuerza bruta, no es moco de pavo. Tras una actuación tan magnífica, cualquiera sentiría una presión enorme. La prueba sigue con la mejor del departamento de apoyo, Erika de la Vega. Al mirarla, nuestro protagonista nota que ella no siente presión alguna. Como la hija mayor de la Casa de la Vega, de las 3 grandes familias del reino, está más que acostumbrada a la atención. En su vida pasada, fue una heroína rango S con un arma mítica. De lo que estáis pensando, y sí, su destino final fue realmente trágico y oscuro. Sebastián decide mantener las distancias. No quiere involucrarse con alguien destinada a convertirse en una hechicera oscura. Justo al pensarlo, ella lo mira de reojo antes de dar un paso al frente. Erika enfrenta a un modelo 9 acorazado con una defensa mucho más resistente que el anterior. Ella abre una pequeña jaula, liberando a un ave. Mientras uno de sus ojos brilla, ordena al pájaro avanzar con un chillido que rasga el aire. El robot se prepara y parece que será difícil de vencer por su potente blindaje defensivo. De pronto, el cuervo cambia. Se transforma en una bestia mecánica completa con garras de vapor y blindaje. Se lanza hacia el robot y en un segundo lo atraviesa, dejando a la máquina totalmente inservible. Increíble, ¿verdad? Y esto es solo el principio de lo que nos espera. Quedaos conmigo mientras la presentadora presume de fulminar un robot de rango C ante el público. Ahora mismo la presión es inmensa. Si Sebastián solo muestra un arma y se va, seguramente el público lo echará entre abucheos. La presentadora dice su nombre y él avanza con paso firme. Mientras tanto, el barón Ludovico comenta que el nivel de los nuevos caballeros de honor es increíblemente alto. Hacía muchísimo tiempo que el gremio de forja no producía un caballero de honor con tanto potencial. Por eso asume que la tensión sobre Sebastián debe ser demoledora. Elena de Valois simplemente lo observa todo con una mirada muy misteriosa. El
público ya está eufórico tras las espectaculares exhibiciones de los departamentos de combate y apoyo mágico. Cuando nuestro protagonista desenvaina su espada, un murmullo de asombro recorre las gradas de la arena. Todos se impactan al ver a un novato con un arma de grado raro, pero dudan que un herrero pueda igualar la gran intensidad de los dos prodigios anteriores. Al escuchar las dudas de los estudiantes, el vizconde Miguel sonríe con malicia. Ansía el puesto de rector y si Sebastián fracasa hoy, será la excusa perfecta para tomar el poder. En el escenario, anuncian que nuestro chico deberá enfrentar al autómata modelo 10. Tiene la fuerza de combate de un héroe de rango D. Atentos, porque Sebastián los interrumpe exigiendo el modelo 8 con su armadura pesada completa. La presentadora se queda gélida. El modelo 8 resiste ataques de rango B y él quiere que encima esté acorazado por completo. Ella intenta poner excusas diciendo que no pueden preparar algo así en tan poco tiempo de aviso, pensando si este chico solo intenta arruinar toda la exhibición de hoy. Entonces aparece el maestro Julián, trayendo consigo el modelo exacto que pidió, ya equipado con la armadura. Sin más remedio, la presentadora da la señal para comenzar el duelo. Julián le pide que no se contenga y su alumno piensa cumplir con creces. Desenvaina y 5 llamaradas de colores diferentes brotan violentamente del filo de acero. Jacobo alucina con la escena mientras Hans se burla convencido de que solo es puro teatro. Hans cree que es imposible que Sebastián tenga maná suficiente para controlar semejante poder destructivo. No se equivoca respecto a la gran dificultad. Las llamas de la hoja chocan violentamente entre sí. Si no se controlan con muchísimo maná, explotarán y le arrancarán el brazo al usuario al instante. Pero nuestro chico usa una funda de acumulación para guardar las llamas internamente. Y usa su habilidad de artesano de llamas para añadir fuego carmesí al conjunto. Mirad esto, porque ahora desatará el incendio forestal, una técnica letal de maná comprimido. Obliga a los 5 demonios de fuego a estallar justo al golpear al enorme robot. La explosión es masiva y envuelve toda la arena en un humo espesísimo. Al aclararse el humo, Sebastián se pregunta dramáticamente si se habrá pasado un poco. Un rastro de destrucción colosal, dejado por su ataque, atraviesa todo el suelo del Coliseo. La presentadora pide urgentemente que el equipo de construcción acuda de inmediato al auditorio central. Con ese explosivo final, la evaluación de mitad de curso comienza oficialmente. Tras el espectáculo, convocan a nuestro chico directamente al despacho del rector. Elena de Valois entra un poco más tarde. Se disculpa por la tardanza, ya que estaba ayudando a limpiar el desastre absoluto que él provocó. Sebastián se disculpa nervioso admitiendo que debió controlar un poco mejor su fuerza de ataque. Él espera un sermón, pero creedme, os vais a sorprender con lo que le dirán ahora. Antes de que pueda ir al grano, su estómago lanza un estruendoso gruñido incómodo, dejándola completamente avergonzada. Atentos aquí, porque la pelirroja no se anda con rodeos. Le mira directamente a los ojos y ofrece comprar su espada por 10 veces su valor real. Diego está demasiado atónito para procesar la oferta, pero en ese momento exacto suena una notificación. Oficialmente ha formado un vínculo con ella. Nuestro protagonista se sorprende al ver un vínculo tan temprano. En su vida pasada, tuvo que alimentarla con armas muchas veces para lograr una conexión. Por fuera le agradece, pero por dentro ya planea aprovecharse de esta situación. Usa extracción de vínculo y consigue algo de hierro de vorágine. Es un metal de calidad suprema que genera calor consumiendo hierro e incluso crea sangre mineral si se alimenta bien. Al conseguir el metal, ella pregunta de nuevo si le venderá su equipo. Él la rechaza tajantemente. Justo entonces, el maestro Julián aparece para llevarse a Diego, dejando a la decana con hambre. Julián lo lleva al corazón del Alcázar, al antiguo edificio llamado Mansión de los Austrias. Van a ver al director. Por el camino, Julián advierte a Diego que se comporte. El director no ignoró el caos del auditorio, pues su poder es muy superior al de todos. Diego asegura que todo está bajo control y entra. El director no es otro que Don Rodrigo. En la otra vida, fue el héroe que exterminó a un ser demoníaco divino del cielo. Don Rodrigo comienza diciendo que las armas de Diego son muy interesantes. Menciona que tiene algunos reparos, pero también altas expectativas. Escuchar eso hace que Diego quiera arrojar su obra de vuelta al horno. Aún así, Rodrigo le ofrece 2 recompensas por su gran esfuerzo. Tras pensarlo, pide algo para aumentar su mana y capacidad de memoria. Con un gesto de Rodrigo, 2 objetos caen en manos de Diego. Fijaos bien, uno es piedra de tinta pesada que absorbe el mana de todo. El otro es marfil onírico que conecta con los sueños usando mana.
Diego se pasma, la piedra es rara, pero el marfil es casi imposible de hallar. Serán difíciles de manejar, pero ya sabe exactamente qué hacer con ellos. Cuando le preguntan si le gustan los premios, Diego dice que son perfectos. Al salir, una voz tras la puerta le pregunta a Rodrigo por qué dio 2 premios a un solo chico. Rodrigo responde con calma. Es porque Diego tiene la capacidad de controlarlos. La voz dice que Rodrigo se ve reflejado en el chico y él asiente por su gran profundidad. Y sí, ambos sabemos que su profundidad es un misterio total. Al entrar al aula, Hernán ya presume de sus vínculos con Álvaro, un graduado ejemplar de la Casa de Borbón. Los otros compañeros están asombrados por sus conexiones. Pero Diego entra, lanza una mirada oscura y el rubio queda paralizado de miedo. Mientras Hernán maldice a ese plebeyo, el maestro Julián comienza la clase. Presenta unos lingotes conocidos como aleación de espejismo, un material muchísimo más sensible al mana que los minerales comunes. Y así, amigos míos, Julián empieza a inyectar mana en el lingote. Atento, porque hoy verás a un genio forjar armas solo con su mente. Al observar al maestro trabajar, nuestro protagonista comprende que el hombre no es de los 100 mejores artesanos del mundo por nada. Un hecho que sintió claramente mientras creaba su propia piedra de vínculo. Las armas creadas con estos lingotes no pueden usarse en una batalla real. Al ser tan sensibles al maná, graban el subconsciente del creador, obligándolo a reflejar su verdadero yo interior. Por eso las llaman alter ego. Las hojas que crean son un reflejo directo de quienes son en realidad. El maestro Kim explica que la división de herrería usará estas obras como su presentación oficial ante la corte. Se exhibirán en el edificio trasero por una semana y les desea mucha suerte. Seun nota el precio del material, más de 10 millones de piezas de oro. Eso solo demuestra cuánto lujo se maneja aquí. El esfuerzo de la academia para que una simple presentación se sienta algo grandioso. Hans lo intenta primero, pero ni siquiera es capaz de mantener su espada bajo control. Mientras tanto, nuestro chico mira a su alrededor preguntándose por qué nadie en este lugar parece tener un talento real. Entonces anuncian su nombre. Mira esto con cuidado, porque Seun decide no contenerse más hoy. Ya es el primero de su clase, así que decide ir con todo esta vez. Libera su maná, pero se da cuenta un segundo tarde de que tal vez se ha pasado. De repente, una ráfaga rompe las ventanas. En la ceremonia de exhibición, una multitud se reúne para ver el alter ego del mejor estudiante de la academia. Para sorpresa de todos, no se trata simplemente de una espada única. El lingote de Seun absorbió accidentalmente otras 19 aleaciones, creando un despliegue de múltiples armas que el departamento decidió exhibir tal y como fueron creadas originalmente. Afirman que esta gran muestra es una representación de la vasta aptitud de Seun. Tú y yo sabemos que esto es una locura, y los alumnos están aterrados por su inmensa confianza. Algunos murmuran que, como ha pasado tiempo sin que la división tuviera un gran prodigio, la escuela solo está intentando promocionarlo como si fuera un genio absoluto. Sin embargo, los otros 2 mejores alumnos lo ven diferente. Sospechan que ni esa montaña de metal bastó para expresar todo el potencial oculto de Seun. Mientras tanto, en el taller, nuestro chico forja con tal precisión que no tiene ni una centésima de segundo de error. El ayudante An lo observa, sintiéndose bastante inútil. ¿Qué le queda por enseñar a alguien con este nivel? Al decidir saltarse la tutoría, An busca a otros estudiantes que sí necesiten una demostración real. Una vez terminada la clase, nuestro chico mira sus hojas y levanta su martillo para golpearlas otra vez. La voz de An lo interrumpe, preguntando si de verdad piensa destruirlas ahora. Sugiere conservarlas, ya que necesitan entregar los productos finales pronto. Después de esta semana de forja para que los cadetes aseguren sus presupuestos. El sistema de la academia funciona básicamente según el historial de las armas vendidas. An le pregunta qué causa su evidente insatisfacción, preguntándose si es su maná. Él confiesa que es su cuerpo. El problema es que debe empezar a entrenar con la pesada roca de tinta, pero su resistencia física no está a la altura. Entonces, An le ofrece una solución. ¿Por qué no usar potenciadores mágicos en lugar de depender solo del ejercicio físico? Seun se queda impactado. En su vida pasada nunca se molestó con ese método, pero ahora parece su única oportunidad para forjar con la roca de tinta mientras su cuerpo aún carece de la fuerza bruta necesaria. Sígueme porque esto apenas comienza. Quédense conmigo porque un novato está por darle una lección de humildad a un experto. Usa solo el 70%. Explica que Ans agota su reserva al forjar y sugiere concentrar su energía en un solo punto. Sebastián se marcha,
dejando a Hans atónito por la clase magistral de gestión de energía de un principiante. La Real Academia de Babel es un lugar único que fomenta el aprendizaje autónomo de sus estudiantes. Pueden elegir cualquier departamento o acumular decenas de cursos, siempre que cumplan con su especialidad principal. Pero claro, toda libertad conlleva una gran responsabilidad. Si repruebas tus calificaciones 3 veces, te expulsan sin miramientos de la prestigiosa institución. Aprovechando esto, Sebastián toma el carruaje mágico hacia la estación real de la capital. Su objetivo es claro, el departamento de hechicería. Al bajar, se cruza de inmediato con la noble Elvira y sus imponentes guardaespaldas personales. Uno de los guardias, irritado, le ordena que se quite del camino porque está estorbando el paso. Sebastián no retrocede y, con mirada sombría, le responde que es el guardia quien debería moverse primero. Elvira le pregunta su destino y él menciona que busca una especialidad secundaria en artes místicas. Para molestia de sus guardias, Elvira se ofrece a guiarlo personalmente, ignorando sus propios compromisos sociales. Pese a las protestas de su séquito, ella camina con nuestro héroe y se interesa por su elección. Él explica que busca hechizos de mejora física para su labor de herrería sin interferir con el metal. Ella sugiere entonces el arte de las barreras mágicas, pero Sebastián señala que esas técnicas suelen usarse solo para la defensa personal. Elvira le aclara que la aplicación del hechizo siempre depende de la voluntad del usuario. Para demostrarlo, crea una barrera sobre un sobre y lo desafía a intentar romper el papel. Sebastián intenta rasgarlo con todas sus fuerzas, pero el papel ni siquiera se inmuta ante él. Al principio piensa que ella reforzó la durabilidad, pero pronto comprende que hay algo mucho más complejo. Nota que el material mantiene sus propiedades, pero se endurece solo cuando recibe una fuerza externa violenta. Entiende que es la técnica perfecta para la herrería, que exige un control de energía increíblemente delicado. Elvira le aconseja buscar a un profesor experto para descifrar una fórmula de tal magnitud. Sin embargo, al observar el sobre de cerca, Sebastián siente que esa estructura mágica le resulta familiar. Ella intenta ofrecerle una presentación con el gran maestro de barreras, pero las palabras se le cortan. Se queda mirando, totalmente conmocionada. Miren esto, porque rompe el sobre sin el menor esfuerzo. No solo entendió la fórmula secreta de la casa noble de Elvira, sino que la desmanteló al instante. Le agradece la ayuda e invita casualmente a comer a Elvira y a sus sirvientes que lo siguen. Los guardias intentan atacarlo, pero Elvira observa la silueta de Sebastián con una mirada oscura y fascinada. Ella le responde que, en lugar de una comida, prefiere entregarle una invitación formal. Él se aleja sorprendido, dejando atrás a una de las mujeres más poderosas del reino. Cuando llegan al departamento de hechicería, los rumores sobre ellos ya corren como la pólvora por los pasillos. Ustedes y yo sabemos cómo vuela el chisme, ya inventan romances nocturnos y extrañas citas secretas entre ambos jóvenes. Pero Sebastián está seguro de que ella no siente nada por él en absoluto. De lo contrario, el vínculo místico ya se habría establecido entre sus almas. Realmente está allí para realizar una prueba de nivel obligatoria antes de poder inscribirse en las clases. Elvira lo guía hasta el sitio de examen, pero el lugar parece un completo desastre en ruinas. Sebastián se pregunta si es una búsqueda del tesoro o si hay algo oculto tras un velo mágico. Pero camina accidentalmente a través de la seguridad y supera la prueba de entrada sin darse cuenta. Se queda desconcertado cuando el instructor le informa secamente que ya ha superado la primera fase. Y así, amigos, el gran profesor Roberto escucha finalmente los rumores sobre el extraño interés de Elvira por Sebastián. Su lacayo incluso le mostró una fotografía como prueba definitiva. Acompañadme, porque el maestre pronto descubrirá por qué ella asiste a estas clases. Una maniobra astuta que ha triplicado el número de aspirantes. Para complicarlo todo, el hermano de Erika, de la casa Íñiguez, también solicitó plaza en la lección. Ahora, al maestre Perea le intriga mucho que Sebastián lograra superar el laberinto de almas desorientador. Es una barrera mística que distorsiona los sentidos para que las personas pierdan su camino. Es algo básico, pero un novato no debería ni detectarla ni mucho menos ser capaz de cruzarla. El profesor anuncia solemnemente que la segunda prueba está por comenzar ahora mismo. Los alumnos deben romper una barrera para extraer maná puro, siendo calificados según su velocidad. Aquí es donde el ambiente se pone tenso, fijaos bien en esto. La barrera tiene forma de telaraña, con una araña en el núcleo que detecta el maná. Mientras esa araña siga viva, la red se regenerará de forma infinita. El joven se esfuerza al máximo, intentando rodear toda la fórmula con su propio maná.
pero lamentablemente no tiene las reservas necesarias para lograr tal hazaña. Termina rompiéndola en 2 minutos y 23 segundos, recibiendo una respuesta bastante fría del maestre. Tras el paso de varios estudiantes más, llega por fin el turno de Erika. Ella desmantela la barrera en apenas unos segundos, dejando a todo el público presente atónito. Es la mejor de su clase por una muy buena razón. El maestre Perea le recuerda que el método de desmantelamiento estándar podría ser técnicamente 2 segundos más rápido. Finalmente es el turno de Sebastián, quien parece alguien bastante ordinario a simple vista para el profesor. En lugar de apresurarse, se queda totalmente inmóvil analizando la barrera con una mirada muy intensa. Los demás alumnos comienzan a murmurar entre ellos, cuestionando seriamente su extraño método. Fijaos bien, él está viendo mucho más que un simple hechizo. Se da cuenta de que la estructura de la barrera es idéntica a la piedra oscura. El escudo se repara y vuelve a su estado inicial exactamente como el mineral. Comprende que para forjarla debe inyectar estímulos simultáneos mientras ajusta las proporciones de forma perfecta. Se toma tanto tiempo que el maestre empieza a perder la paciencia con su actitud. Pero Erika intercede, pidiendo que le dejen terminar mientras Sebastián sigue sumergido en sus pensamientos. Si logra controlar los estímulos acumulados en la piedra oscura, podrá dominarla por completo. De repente, desmantela toda la barrera en un parpadeo, como si fuera un velo. El asistente no está impresionado por sus 7 minutos, pero el maestre sabe la verdad. El tiempo de observación no importa, pues la próxima vez la destruirá al instante. No solo deshizo el hechizo, sino que creó una fórmula nueva para neutralizarlo. El maestre queda impactado imaginando las creaciones legendarias que Sebastián producirá al combinar la hechicería con su forja. Nuestro protagonista ha solicitado permiso para usar forja intermedia en un material de grado heroico. Debido a esto, el personal envía correos a varios maestros que deben supervisar las sesiones de práctica obligatorias. Según el reglamento de seguridad, se preguntan cuántas solicitudes recibirá realmente el joven Sebastián. Pero se sorprenden al ver una avalancha de maestros queriendo supervisar personalmente su trabajo. Por el contrario, ni una sola persona se ofrece para la sesión de ANS. Parece que quedar en segundo lugar le ha complicado las cosas en la academia. Él revisa la lista de supervisores y se sorprende al ver que la propia rectora Lucía vigilará su trabajo. Esa es la razón de que la pelirroja esté presente vigilando sus habilidades, mientras Sebastián bromea sobre su nuevo armamento. Ahora está listo para forjar la piedra oscura, comenzando finalmente con el paso 1. Y así cerramos esto, pero quedaos conmigo porque su leyenda acaba de comenzar ahora. Atentos porque vamos a ver a un maestro de la forja purificar esta piedra oscura. Al recibir el maná, las impurezas fluyen igual que el agua. Este método reduce el tamaño de la roca, pero dispara su pureza. Básicamente, está reconstruyendo el material desde cero. Decide usar una proporción de 140 porque si reduce más, la resistencia no aguantará. En el segundo paso, filtra maná por una llama carmesí para conseguir el fuego fatuo más puro. Esta llama legendaria posee la increíble propiedad de mantener su temperatura exacta desde que se enciende. Con todo listo, Sebastián empieza a golpear la piedra rítmicamente con su pesado martillo envuelto en fuego vivo. Mirad con mucha atención, porque no parará hasta que la distorsión del metal y el fuego sean uno solo. La rectora Valeriana observa asombrada, preguntándose cómo Sebastián es capaz de ignorar ese dolor y calor tan infernal. Se pregunta cuánto de sí mismo ha tenido que sacrificar para alcanzar este nivel de maestría suprema. Pasan 4 horas de golpes rítmicos constantes. La rectora incluso empieza a tener algo de sueño, pero entonces la piedra de ónice por fin alcanza su límite. El material absorbe las llamas y empieza una transformación total. Con la forma ya asentada, el tercer paso está terminado. Ahora, Sebastián funde el azabache procesado y lo vierte con cuidado en el molde que había preparado previamente. Esta parte del proceso no requiere forja adicional. Las propiedades del material cambian de forma natural mientras se asienta en la oscuridad profunda del molde. Al verlo trabajar, incluso la rectora queda estupefacta por las técnicas que usa. Pasa al cuarto paso, sincronizando los cambios del pesado azabache con una compleja fórmula de desmantelamiento de barreras. En ese preciso segundo, construye un circuito de maná. Una explosión sacude la sala y nace el brazalete de Arácnido Sombra, aunque aún no ha aprovechado todo el potencial del material. Las nuevas posibilidades que ha desbloqueado son de primer nivel. Junto a su obra, sube de nivel su habilidad Hilo de Alma Oscura y revisa las estadísticas del brazalete.
Es un objeto raro de calidad media que absorbe el maná del portador y aumenta de peso según la carga. Lo mejor es que le permite usar la técnica del anillo explosivo. Todo un éxito, pero el hambre de nuestra rectora vuelve a atacar en el peor momento. Muy avergonzada, se inclina para mirar el objeto de cerca. Sebastián admite que, aunque hay resonancia, todavía no es muy fuerte. Pero si juega bien sus cartas, Sebastián podría aspirar a un efecto de conjunto muy poderoso más adelante. Se disculpa por no tener una armadura completa para que ella pueda comer, ya que lo ayudó. Así que le ofrece los restos sobrantes del brazalete. Ella los disfruta como si fueran un postre, devorándolos y comentando que saben a ricas migas fritas. Sebastián no puede evitar preguntarse si tiene un hábito inconsciente de fabricar cosas que se adapten a sus gustos. No es que le importe, ya que mejora mucho su relación. Ella comenta que es una pena comer sobras teniendo la pieza real delante. Luego vuelve a ofrecerle comprar su espada y la vaina, pero Sebastián aún no está listo para vender. Las necesita para su próxima clase de subyugación y sabe que debe mantenerla con ganas de más. Promete fabricarle algo especial después y ella parece estar deseando que llegue el día. Con el trabajo terminado, ella le dice que puede irse mientras el personal limpia todo. Y así nos despedimos, con Sebastián colapsando finalmente por el agotamiento extremo. Ella está muy preocupada, pero él lo ignora, culpando a las horas en la forja por agotar su resistencia. Ella se ofrece a llevarlo a sus aposentos y le pregunta si tiene miedo a las alturas. Cuando dice que no, ella lo levanta y ¡bum!, se lanzan al cielo. Los restos que acaba de comer le han dado un aumento de poder realmente increíble. Mientras vuelan, Diego piensa en lo mucho que ha cambiado todo desde su vida pasada. En la academia, Beatriz sigue esperándolo, pensando cómo entregarle esa invitación tan especial para él. El foro de la academia de Avalon echa humo. Han publicado una foto de Beatriz esperando a Diego frente a la forja durante 3 largas horas. Los comentarios son un caos de teorías y todos creen que ella suspira por nuestro protagonista. Diego ve el post y piensa que si es algo urgente, ella lo encontrará tarde o temprano. Ahora mismo tiene problemas mayores. El maestre Ricardo de Silva, jefe del curso de herramientas, comienza el día lanzando una auténtica bomba. Él ordena a todos ir al campo de entrenamiento de inmediato, y el último en llegar correrá 20 vueltas de castigo. Toda la clase sale corriendo mientras Diego se pregunta si esto no debería ser una lección teórica. Por desgracia, con sus estadísticas actuales, Diego llega el último y se lleva el castigo de las vueltas. Mientras corre, el maestre no le quita ojo. No entiende cómo alguien con tan poca resistencia pudo lograr una forja de nivel intermedio. Ricardo confirma que esto era solo teoría, pero amigos, las cosas se pondrán serias ahora. Pero las cosas cambiaron. Han cambiado el método por la reciente aparición de los verdugos de la llama. Estos asesinos persiguen a herreros capaces de forjar armas de fuego de grado heroico o superior. Ahora, estar físicamente preparado es una simple cuestión de supervivencia para los estudiantes. Incluso en su vida pasada, aquel caso siguió siendo un misterio sin resolver muy oscuro. El maestre continúa su explicación. Dice que ahora se centrarán en la práctica física para que todos puedan aprender a defenderse solos. El objetivo es dominar las herramientas mientras entrenan para sobrevivir a cualquier emboscada enemiga. Diego comprende que debe ser precavido. Decide que su prioridad absoluta debe ser aumentar su resistencia física básica cuanto antes. Para lograrlo, usa su nuevo brazalete para almacenar maná, un método que sube sus estadísticas unos 5 puntos. Confía en que, manteniendo este régimen, su cuerpo esté listo para el combate al terminar el año. Finalmente, el profesor lo llama, dando por terminado su castigo de correr. Le entregan una espada para evaluar su técnica de combate con unos simples tajos básicos. Al mirar el acero, Diego sabe que el peso y el drenaje del brazalete harán sus movimientos lentos. Aunque su técnica es perfecta por su vida anterior, decide lanzarse al ataque con todo. Para los alumnos que miran, sus movimientos parecen dolorosamente lentos y muy torpes. El maestre nota que, aunque el filo sabe dónde ir, la ejecución es precipitada y no tiene fuerza. Se prepara para criticarlo antes de pasar a un duelo real. Pero su siguiente movimiento los dejará a todos helados. En un estallido de velocidad, mueve su espada hasta poner el filo justo en la garganta del maestre. Visiblemente alterado, Ricardo exige saber quién le enseñó una técnica de tan alto nivel. Diego se ve en un aprieto, recordando que su antiguo mentor en su vida pasada inventó ese estilo en solo 10 minutos. Aquel hombre era un cliente arruinado que no podía pagar la forja y le pagó con la técnica. Diego inventa una excusa rápidamente para salir del paso.
diciendo que simplemente aprendió los movimientos viendo algunos videos por internet. Increíble, ¿verdad? Diego dejó al maestre sin palabras. Preparaos, hoy veremos si Diego quiere aprender el arte del combate de verdad. Don Rodrigo incluso le ofrece una recomendación personal para las clases de élite en la Academia del Sol. Y así es como Diego acaba presentándose en la prestigiosa academia esa misma tarde. Allí reconoce al instante a una figura clave de su vida pasada. Un hombre que intenta quitarse de encima a un alumno pesado que le suplica entrenamiento. En su vida anterior, este era Hernán el Rompeaceros, un legendario caballero supremo ahora retirado. A Diego le cuesta creer que aquel borracho jugador fuera en realidad un respetado profesor. El maestro se irrita todavía más cuando ve que otro estudiante se le acerca con intenciones. Diego se presenta, habla de sí mismo y de la recomendación firmada por el catedrático Ricardo. Jaime, que está allí, interviene para decir que Diego es el mejor alumno de Forja de este año. Pese a sus méritos, al profesor Diego le parece un tipo bastante del montón a primera vista. Atentos, aquí el maestro decide quitarse de encima al pesado del rubio con un duelo. El maestro le propone un desafío inesperado al instante. El rubio deberá derrotar a Diego si de verdad quiere que lo acepte como su discípulo. Declara que el ganador será el primero que consiga asestar un golpe directo al rival. El duelo comienza y el estudiante rubio se lanza de inmediato al ataque contra Diego. Hernán observa con detalle, notando que Diego está extrañamente relajado en medio de la pelea. Nota que el chico elimina su tensión para ganar flexibilidad, buscando un agarre letal en lugar de golpear. Para el maestro, el combate parece que no va a tener mucha emoción al principio. Cuando ambos acortan distancias, parece que el rubio lleva claramente la delantera en el choque, empujándolo hacia atrás con toda la fuerza que puede reunir. Pero nuestro héroe va un paso por delante. Activa su anillo explosivo para manipular la gravedad justo en el momento más crítico. En un parpadeo, Diego retrocede, dejando al rubio totalmente descolocado cuando éste intenta abalanzarse. Diego le golpea la nariz en el forcejeo y le pregunta con frialdad si ha sido demasiado rápido. ¿Habéis visto eso? Hernán se queda sin palabras tras ver semejante contraataque. Al recuperar el habla, da por terminada la prueba, diciendo que no puede enseñar a Jaime por fallar. Pero Diego, con su chulería habitual, señala que como él fue quien derrotó a Jaime. El profesor está ahora obligado a aceptar al chico rubio como alumno. Esta jugada maestra obliga finalmente al instructor a ceder. Admite que es patético que el mejor de la academia haya sido humillado por un herrero. Acepta a regañadientes y Jaime se alegra, pese a la derrota, cuando le promete enviarle el horario. Tras recibir el agradecimiento del joven, el maestro lo echa de allí para poder hablar con Diego a solas. Ya solos, le exige a Diego que le muestre la técnica que le enseñó a Ricardo. Diego ataca con su espada, pero en un latido, el maestro lo desarma sin esfuerzo alguno. Explica que esa técnica de corte, a primera vista, tiene un potencial enorme. Pero la ejecución de Diego es tan tosca que no sirve contra un verdadero espadachín. Incluso afirma que le rompería los huesos al tipo que inventó semejante habilidad tan burda, sin saber que técnicamente será él mismo quien la cree en el futuro. Pese a todo, se ofrece a entrenar su físico para que pueda usar esa técnica correctamente. Nuestro protagonista queda inscrito oficialmente en su clase y se marcha satisfecho. Mientras se va, el maestro piensa que el chico tiene el ego demasiado alto para su nivel. Quedaos conmigo, porque esa invitación de Elvira que Jaime le entrega ahora lo cambiará todo. Prestad atención, porque hoy veremos a un simple aspirante poner a temblar a toda la nobleza. Silvano duda, pero Jacobo insiste en que es un gesto de gratitud por haberle ayudado con el profesor. De regreso a su departamento, Silvano empieza a organizar su apretado horario. Tras especializarse en barreras y control corporal, decide que necesita una asignatura más de su propia rama. Duda entre alquimia o encantamiento cuando, de repente, aparece un nuevo personaje en escena. Una chica de ojos brillantes queda totalmente fascinada al ver su brazalete. Le pregunta emocionada si él lo hizo y al confirmarlo, le ruega poder encantarlo ella misma. En ese preciso instante nace un vínculo con la joven Lia Claudet. En su vida anterior, ella fue un genio capaz de mejorar armas hasta en 2 rangos. Al final terminó revolucionando por completo toda la industria de los encantamientos. Atentos a esto, porque esa piedra es legendaria y ella lo nota al instante. Se sientan para inspeccionarlo y ella empieza a divagar sobre qué fórmulas mágicas debería utilizar. El problema es que ella quiere añadir demasiados efectos, pues la compatibilidad de los materiales es demasiado buena. Al ver su gran pasión, Silvano decide dejarle el objeto, ya que él tiene otro de repuesto.
Ella se asombra por su confianza y ambos intercambian sus presentaciones de forma formal. Resulta ser una veterana de tercer año en el departamento de encantamiento. La charla se corta cuando llega un lacayo de Erika exigiendo hablar a solas con nuestro protagonista. Lia intenta protestar ante semejante interrupción, pero Silvano la frena y le ordena hablar allí mismo mientras él termina su café. El tipo exige disculpas para Erika por haber tenido la osadía de romper su invitación real. Silvano le recuerda que fue la propia Erika quien le pidió expresamente destruirla. El tipo admite eso, pero argumenta que Silvano no debería haber aceptado la nueva invitación de Jacobo. Frustrado, Silvano pregunta si Erika realmente lo envió, pero queda claro que el hombre actúa por su cuenta. Lia interviene para ponerlo en su sitio, recordando que no es más que un sirviente de la casa Inuai. Furioso por el insulto, el hombre activa un hechizo de ilusión. Distorsionando todo a su alrededor, el hombre ruge que en Babel hay mucha gente superior a ellos dos. Silvano señala que el hombre debe estar hablando de sí mismo, lo que enfurece aún más al lacayo. Como respuesta, el hombre lanza una horda de bestias ilusorias contra ellos. En lugar de retroceder, Silvano se mantiene firme al notar que esas bestias no son de puro maná. Mirad con atención, porque él adivina que el tipo usa una pluma para anclar la ilusión. Aterrorizado al verse descubierto, el hombre ve cómo Silvano le arrebata su daga con total facilidad. Usando el vínculo del hierro de la gula, Silvano hace que el metal devore la daga por completo. El lacayo suelta un grito de puro horror al ver su arma de 1000 escudos desaparecer en el aire. Silvano no se detiene ahí. Activa su anillo explosivo, se lanza como un rayo y le propina un golpe que acaba la pelea. Con el estorbo fuera de juego, le pregunta a Lia qué asignatura del departamento de encantamiento le recomienda. Emocionada por la idea, le sugiere encantamiento antiguo, comentando que ella misma está cursando esa materia ahora. El lacayo escapa de Silvano solo para toparse con Erika, quien le exige ver su propia daga de inmediato. Al tomarla, le ordena estrictamente no contarle nada de este incidente a su hermano. Dice que ella misma se encargará de gestionar el asunto con el patriarca. Inspeccionando la hoja, analiza el sello antirrobo y se pregunta si Silvano creó una técnica basada en la magia del profesor. Quedaos conmigo, porque el talento de este chico promete cambiarlo todo pronto. Venga, acompañadme para ver cómo ella alucina con su magia y decide subirle el rango hasta el nivel A. Mientras tanto, vuelve a su clase. Adrián recibe un aviso de que su vínculo con Erika ya es oficial. Se pregunta si ella vio cómo humilló a su sirviente en aquel combate. Como robó la fórmula de la daga durante la extracción, ya tiene réplicas listas para usarlas como compensación. Aún no puede usarlas, pero planea unirlas pronto con el hilo del espíritu oscuro. Se aburre en la lección porque ya domina todo lo que el maestro Valerio enseña. Por fin, el maestro pasa a la parte práctica de la clase. Coloca lingotes ante los alumnos y explica que pueden cambiar su forma según cómo organicen la esencia mágica. Entonces demuestra cómo deformar el hierro. Explica que dominar esta versatilidad es lo que define a un gran herrero. Recalca que deben sentir el auténtico potencial del metal que están forjando. Diego reparte los lingotes y Valerio les encarga realizar su primer ejercicio práctico. Ojo aquí, solo deben intentar hacerle un simple rasguño. Les advierte que tengan cuidado porque el material es extremadamente sensible. Adrián nota que el maestro aún cree en el poder de la herrería mágica. Tienen solo 10 minutos. Muchos entran en pánico al ver que sus lingotes no recuperan la forma original. Solo Hugo y Adrián lo logran. Hugo rebosa confianza, convencido de que es tan rápido y capaz como su rival. Se alegra al terminar antes que Adrián, pero su felicidad dura muy poco tiempo. Valerio le exige que restaure el lingote porque ha arruinado por completo el flujo mágico. El metal no aguanta la deformación porque su método fue erróneo desde el principio. El rubio se queda atónito, jurando que siguió las instrucciones a la perfección. Valerio le recuerda que no supo entender el alma del metal. Si no arregla el flujo, solo está dañando el material en lugar de transformarlo. Ya sabéis cómo es esto, Hugo cree que Adrián ha fallado al verlo distraído. En ese preciso instante, nuestro protagonista completa sus propios arreglos mágicos. Valerio está tan impactado que le pide que repita la demostración ante todos. Adrián responde con orgullo que esto solo es posible porque estos lingotes son para cadetes y no funcionaría así con hierro común. Valerio acepta a regañadientes, pero empieza a pensar en el santo del fuego sagrado. Rodrigo el Grande, el mejor herrero y creador de la fórmula de transmutación. Se pregunta si Adrián ha descubierto una forma distinta de lograr los mismos resultados.
Tras la clase, el maestro le regala un jade de llama escarlata de bienvenida. Le explica que al absorber su esencia, podrá fortalecer su llama escarlata para siempre. Adrián le da las gracias. El maestro le sugiere apuntarse a su curso de armamento básico. Esta asignatura es la que tiene el mayor presupuesto de toda la Academia Real. Adrián reflexiona sobre su vida pasada. No recordaba el nombre de Valerio de antes y se pregunta si murió trágicamente en la otra línea temporal, aunque ahora todo parece ir por un camino mucho más legendario. Decide entonces inscribirse en el curso. El maestro le avisa que ya tiene muchas materias, pero al final acepta sumando así un total de 4. Mientras se dan la mano, Adrián aprovecha ese contacto físico una vez más. Y así usamos el vínculo para robar el hierro de fuego al maestro. Atención, porque vamos a ver a Sebastián descubriendo un poder aterrador. Si puede extraer metal del cuerpo de alguien, significa que también tiene la capacidad de forjar y procesar un cuerpo humano. Tener varios atributos de mana es letal porque chocan internamente, por eso los herreros suelen usar solo uno. Pero Sebastián es un caso aparte. Al dejar que su mana interno, el que suele bloquear el calor, se agote por completo. Tu cuerpo empieza a absorber de forma natural la esencia del fuego carmesí. Comprende que para dominar esto, debe construir un circuito de mana interno específico para esa llama. Inicia el agotador proceso de forjar su propia energía interna. Al lograrlo, su mana se fortalece y su llama carmesí sube de rango F a E+. Este avance le otorga una habilidad de grado S, forja del cuerpo espiritual. Sus capacidades físicas se disparan. Su fuerza y estadísticas generales reciben una mejora muy significativa. Sin embargo, tal cantidad de poder es casi imposible de soportar. Justo cuando está por rendirse y colapsar, escucha la voz de Leonor. Fijaos bien, ella le grita que rendirse teniendo los materiales es una soberana estupidez. Le pregunta si aceptará la derrota. Sebastián abre los ojos, su determinación está más viva que nunca. Decide usar cada herramienta y ventaja que tenga a su alcance. Sentado solo en su habitación, se aferra a un único y gran propósito. No vivirá esta vida con remordimientos, sin importar si trata con amigos o enemigos. Al día siguiente, el taller es un hervidero de pura actividad. Los estudiantes terminan los objetos del semestre para entregarlos tanto a la academia como a compradores externos que ya esperan los productos. El preceptor Hans anima a todos a dar lo mejor, recordándoles que su presupuesto depende del éxito de esta entrega final. Todos se ponen a trabajar, pero Sebastián no está satisfecho. Su cuerpo aún no está al 100%, provocando un fallo en su última pieza. Negándose al camino fácil, reinicia todo el proceso de forja desde cero. Sabe que un producto estándar bastaría para el presupuesto, pero él quiere más. Busca crear al menos un objeto que sea de una calidad verdaderamente legendaria. De lo que pensáis, un simple martillo, escuchad cómo el sonido empieza a armonizar perfectamente. Es el sonido del mar perecedero, una señal de que está tocando algo profundo. Al terminar, la hoja no solo tiene un afilado que es temporal. Un filo permanente queda grabado en el mismo corazón del frío metal. Crea la espada larga de luz blanca y desbloquea el estilo de luz blanca de rango C. Aunque usó hierro común, sus habilidades de antes de regresar están aflorando ya. Mientras admira su obra maestra, muchos de sus compañeros sufren para fabricar algo que sea mínimamente decente o útil. El sábado por la mañana, Sebastián se reúne con la joven Leonor. Quiere ver su magia de encantamiento en acción, así que ella lo guía a un taller oculto en el distrito Alcuf. Finalmente llegan a una ferretería que pertenece a una anciana llamada Doña Elena. Nada más entrar, Doña Elena le grita a Leonor preguntando si Sebastián es su nuevo novio. Leonor lo presenta como el mejor alumno del departamento de metalurgia. La abuela resopla. Dice que la academia debe estar desesperada para aceptar a un chico con aspecto tan blando. Y así nos dejan, con la vieja furiosa por todo el trabajo acumulado. Menudo comienzo. Quedaos conmigo, vamos a ver cómo Sergio descubre el talento oculto de doña Elvira. Pero se pregunta por qué alguien de su nivel regenta una simple ferretería en este lugar. Lucía admite que tienen demasiada carga de trabajo y le enseña a Sergio su paleta de encantamientos y los polvos que hace moliendo piedras mágicas. Él observa cómo ella maneja mucho más de 8 colores básicos con una variedad increíble. Al preguntarle si puede restaurar fórmulas dañadas solo con su paleta, ella asiente con orgullo. Ella explica que así es. Cómo gana dinero reviviendo encantamientos sin tener que preocuparse por los altos costes de materiales. Al verla trabajar, Sergio comprende que Lucía no perdió el primer puesto por falta de talento real. Simplemente ama tanto su oficio que no le importan nada los títulos ni los rangos.
mientras explora el taller. Los ojos de Sergio se fijan en una piedra de afilar que resuena con maná especial. Arden deseos de ponerse a prueba, pues acaba de grabar la luz blanca por primera vez. Doña Elvira interrumpe sus pensamientos y le ordena elegir algo del montón de chatarra para trabajar ahora. Sergio encuentra un cuchillo viejo. El filo está romo, pero nota que el eje central no está torcido, lo que le indica que esta hoja perteneció a alguien que sabía manejar una espada de verdad. Decide usar la piedra de afilar de alta calidad para llevar el filo hasta su límite absoluto. Mirad esto, la precisión de sus movimientos es tal que doña Elvira duda de si este chico es realmente un novato. Conforme avanza la mañana, Lucía termina su tarea y nota que Elvira está totalmente hipnotizada por el trabajo de Sergio. Se burla de la anciana, diciendo que buscaba un error, pero acabó recibiendo una lección ella misma. El comentario le vale a la chica un rápido y juguetón golpe de la abuela. Sergio termina por fin y entrega el cuchillo, prometiendo hacerlo aún mejor la próxima vez. Elvira los echa a ambos del taller, fingiendo que solo están estorbando en medio del camino. Poco después entra su hermano a por su cuchillo, mencionando que su restaurante está lleno de pedidos. Doña Elvira no oculta su descontento, refunfuñando que debería ser profesor en el departamento de caballeros en lugar de ser un cocinero. Cuando el hombre inspecciona su cuchillo, se queda de piedra. ¿Lo visteis venir? Elvira le confiesa que ese filo legendario no es obra suya, sino de un simple novato de primer año. Tras analizar el filo aterrador y la increíble técnica que se empleó para crearlo, el hombre se queda preguntándose quién es en realidad este misterioso y talentoso estudiante. De regreso a la academia, Sergio y Lucía hablan sobre el pasado de doña Elvira. Lucía le explica que ella es una profesora retirada del departamento de forja que abrió su taller tras dejar la Academia Real. Sergio se pregunta cuál será la historia detrás de su partida, sobre todo porque recuerda que ese departamento era el más débil de Calatrava en su vida pasada. Nota que este no es un detalle que deba pasar por alto. Lucía le pregunta tímidamente su opinión sobre sus encantamientos. Alaba sus bases como impecables, pero justo cuando ella va a presumir, la frena llamándola cerrada de mente. Señala que a pesar de conocer muchísimos métodos y teorías, ella nunca los intenta. Ella se sorprende, pero él recalca que sabe la teoría pero le falta valor creativo para ejecutarla. Le dice que la imaginación es el arma de un creador, pero ella ha estado reprimiendo la suya. Y así es como Sergio le demostrará que la teoría no lo es todo. Creedme, esto se pone bueno. Él usa una analogía. Si ella debe colocar una piedra bajo el agua, fabricarla es herrería. Pero tallar su imagen en la superficie del agua, eso es el encantamiento. Atentos a esto, el encantamiento es como un sueño, explica Hugo mientras muestra su daga de llama carmesí. Lea se asombra al ver que el refuerzo no es superficial, sino que está grabado bajo el metal. Él sugiere usar capas dobles si un solo encantamiento no basta. Lo demuestra lanzando un cuchillo. Explica cómo el filo fluye por la corriente de la llama carmesí. Aunque su técnica sea imperfecta, él confía plenamente en el talento de Lea. Sabe que genios como ella siempre hallan el camino si se les guía. Inspirada, ella pide quedarse la daga para trabajarla con toda su habilidad. Hugo acepta y le entrega también las otras dagas en las que trabajaba. Mientras ella agradece feliz, Hugo le extrae una piedra de vínculo sin que se entere. Ahora fijaos bien, Hugo va al pabellón esperando cruzarse con el perro rabioso hoy. También se pregunta por qué Elena sigue pegada a su espalda ahora mismo. Él le pregunta si le dejará en paz si intenta alejarla de allí. Y ella accede a darle un poco de espacio. Sin otra opción, deja que ella lo acompañe. Durante el paseo, logra extraerle otra piedra de vínculo tras tocarla. La piedra de Elena contiene maná sintonizado que estabiliza la energía interna al mezclarla con minerales. Mientras, la piedra que le quitó a Lea es una flor de ráfaga compleja, que actúa como un potente amplificador para llevar el potencial de los minerales a su límite absoluto. Llegan al pabellón donde la comentarista se presenta como Ramfang, la profesora más joven de la Academia de Babel. Ramfang presenta a los pesos pesados y el público se vuelve loco. La primera es Ariana de los Meyers, una graduada de honor de cuarto año. Es un monstruo en combate con artes marciales sobrehumanas de clase A. Ella es Ariana Meyers, la santa de la espada que conquistará la Torre de Héroes pronto. Luego llega el sucesor de la lanza de ámbar y graduado de honor. Él es el tesoro viviente del Reino del Sur. Hugo sonríe al verlo. Vosotros y yo sabemos que este chico tan educado será el infame perro rabioso, Santiago. El duelo estalla con un choque de acero instantáneo. Ariana domina claramente, acorralando a Santiago con una precisión impecable. Viendo su bajo rendimiento,
Hugo se pregunta por qué un sucesor de tal prestigio está sufriendo tanto. ¿Acaso no recibe el apoyo que necesita? Pero más que eso, la mala calidad de la lanza de Santiago molesta profundamente su instinto de herrero experto. Finalmente, el perro rabioso pierde el encuentro y se rinde allí mismo. Normalmente, hay entrevistas programadas para ambos luchadores, pero Santiago sale furioso de la arena antes de que puedan detenerlo. Mientras Ariana da su entrevista, Hugo ve a Santiago irse y decide seguirlo. Al levantarse, Elena nota que se marcha y parece sentirse algo aliviada. Se alegra de que no se quede a ver luchar a su hermano. Y así termina esto, menuda actitud la de Ariana, ¿verdad? Dejadme deciros algo, Alejandro no sabe que al marcharse ha captado la mirada atenta de la propia dama Elara. Alejandro busca al conde Valerio cerca de los jardines de la Real Academia. Mientras lo observa desde lejos, recuerda en qué clase de monstruo se convertirá este hombre. El caballero furioso que será el pilar del escuadrón del infierno. Ese que dará su vida para frenar al dios demonio de las aguas muertas. Por ahora, Valerio no es ni la sombra del retorcido ser que será en el futuro. Así que extraer su piedra de vínculo será pan comido si juega bien sus cartas. Valerio lo nota de inmediato. Sabe quién es y admite su talento rastreando, pero su humor es de mil demonios. Le exige saber por qué nuestro protagonista lo está siguiendo de esa manera. Alejandro intenta ser amable, pero el conde le ordena bruscamente que se largue. El perro loco explota, declarando cuánto odia a los débiles, que se creen a su nivel solo por tener un poco de talento. Comparado con la versión aterradora que el personaje principal conoció en su vida pasada. Este comportamiento actual le resulta incluso algo educado. Viendo que las palabras sobran, Alejandro activa su llama carmesí. Que el chico no retroceda enfurece a Valerio, sobre todo cuando éste empieza a burlarse. Sugiere que Valerio será quien manche el legado de la lanza del alba de fuego. Furioso, el conde lanza un puñetazo brutal para terminar con la charla. Pero atención a esto, porque justo antes del impacto activa el hierro devorador. Con este sello logra desviar toda la fuerza masiva del golpe. Valerio se queda de piedra. Al fin admite que Alejandro, como mejor alumno de su promoción, tiene derecho a encararlo, pero no perdonará el insulto. Carga de nuevo, decidido a mostrar el verdadero poder de su casa noble. Al segundo siguiente, el conde se congela sumido en una confusión total. La brasa sagrada de su familia está ahora parpadeando en la mano de Alejandro. El pánico lo invade al notar que el chico no solo bloqueó el ataque. Desmanteló su fórmula mágica y se la robó por completo. Ataca ciego de rabia, pero nuestro héroe lo esquiva sin el menor esfuerzo. Sabe que Valerio está a punto de perder el control de sus sentidos. Ya sabéis lo que dicen, y ese carácter inestable causará una tragedia sangrienta en el futuro. Sin embargo, el efecto del hierro devorador termina y su cuerpo comienza a flaquear bajo el gran esfuerzo. Necesita ganar para asegurar el vínculo, pero no podrá hacerlo por las buenas. Debe destrozar el orgullo del conde para poder llegar hasta él. Cuando va a atacar, una mano detiene el puño de Valerio en el aire. Es Lord Enrique quien ha saltado para interrumpir la pelea de inmediato. Mientras el conde los echa, Enrique se lleva a rastras a nuestro protagonista lejos del lugar. Valerio se queda solo en el parque, procesando lo ocurrido, lamentando haber peleado con un novato y lanzar un golpe que mancha su nombre. Un acto que deshonra a su maestro y a la lanza del alba. Por el camino, Enrique sigue regañando a Alejandro por pelear con un superior. Le advierte que desafiar a alguien como el conde es un suicidio literal. Nuestro héroe le quita importancia, respondiendo que en realidad no estaban peleando. Solo lo estaba presionando mientras analiza la notificación de su nuevo vínculo espiritual. Sabe que podrá extraer la piedra de vínculo cuando surja la ocasión perfecta. Confiad en mí, nos espera un problema mucho mayor comparado con aquel perro loco que recordábamos del futuro. Atentos, este Santiago es mucho más blando. Ese cambio sugiere que el efecto de la piedra de vínculo será distinto a lo esperado inicialmente. Para obtener el gran poder que tanto necesita, Diego comprende que debe fortalecer su relación con el futuro mastín de la Casa Velasco cuanto antes. Buscando cambiar de tema rápidamente, Diego le pregunta al rubio Javi cómo sigue su mano tras frenar el brutal golpe del mastín. Javi presume orgulloso que sus puños son de hierro, aunque no logra distraerse de la realidad. Sigue nervioso por los comentarios que Diego soltó hace poco sobre su querida hermana. Sabiendo que Adriana es su hermana, Diego no piensa endulzar nada. Le dice claramente que ella es una aristócrata engreída e insoportable. Javi palidece de terror al notar el peligro que corre Diego, especialmente ahora que Adriana está investigando cada detalle de su vida privada en la corte. Para empeorarlo todo, Javi suelta una última bomba informativa.
Le confiesa que su hermana ha tomado un interés personal y muy directo en él. Javi parece que va a desmayarse, pues cuando Adriana de Mier se interesa en alguien, la tragedia siempre sigue. Lo primero que nuestro protagonista nota es lo siguiente. Adriana debe tener oídos muy agudos para escuchar su charla entre todo ese bullicio de la multitud. Él aceptará ese interés con gusto, siempre, y cuando no pase de ser una simple curiosidad. Por dentro, Diego calcula que llamar la atención de la joven Adriana es clave. Al ser rival de Santiago, es el atajo perfecto para atraer también la mirada del loco. Javi intenta mediar advirtiendo que su hermana es peligrosa, pero Diego lo interrumpe sin ninguna pizca de miedo. Describe a Adriana como alguien mezquina y bastante insidiosa. Esto sume al pobre Javi en puro pánico. Javi le pregunta por qué la odia tanto, y Diego recuerda de inmediato los horrores de su vida pasada. Recuerda que Adriana desapareció antes de que alguien invocara a un dios demonio desde su propia espada sagrada. La deidad de la luz extinta, pero Diego no puede decir eso todavía. Entiendan, Diego prefiere mentir diciendo que el rostro de ella simplemente grita problemas por doquier. Mientras Diego se retira, Javi recibe un mensaje urgente de su hermana. Exige cada dato sobre Diego y le ordena a Javi que sirva como enlace entre ambos. Pero el siguiente mensaje lo asusta, pues ella cita textualmente las palabras ofensivas que Diego usó antes. Ella escuchó todo. A la mañana siguiente, nuestro caballero llega puntual al gran salón de clases de la academia. Aunque su hombro aún le duele horrores por el enfrentamiento previo contra el impulsivo Santiago. El joven Hans está cerca, temblando de ansiedad por el calendario del próximo torneo de intercambio. El maestro Ricardo de Osuna llega para liderar la cátedra de refinamiento de atributos reales. Los alumnos están aterrados, pues ese hombre es un lunático muy famoso. Antes de comenzar, el maestro entrega los resultados de sus tareas de refinamiento y los presupuestos de oro para el próximo semestre. Todos recogen sus sobres y Diego queda al final. La clase muere por saber su presupuesto, pero el maestro lanza una noticia que los deja mudos. Su oro está retenido porque su trabajo es de tal calidad que lo enviarán primero a una gran subasta pública nacional. Su financiación oficial se decidirá después de eso. Diego sospecha que esto es obra de Miguel de Alba, pero descarta esa idea rápidamente. Piensa que si hubiera un problema real, el maestro Guzmán ya habría intervenido en el asunto. Así que decide ignorar el dinero por ahora y se concentra totalmente en la lección. El maestro Ricardo inicia su charla sobre maná residual y el aula enmudece cuando Santiago de Velasco entra como el nuevo asistente. Los novatos están atónitos al ver al caballero de élite, algo que vigilaremos juntos de cerca. El maestro explica que la esencia residual en armas suele dividirse en dos clases, atentos aquí. Está el tipo de carga básica y el independiente, que genera su propia magia o la absorbe del aire. Como los objetos independientes, son dificilísimos de fabricar. El maestro anuncia que hoy solo practicaremos con los de carga. Pide a Alaric una demostración, advirtiendo que el fuego es volátil y casi imposible de estabilizar como energía residual. Pero si un herrero logra domar esa naturaleza salvaje, la retención de calor no tiene rival. Todos quedan boquiabiertos mientras Alaric maneja sus lanzas ígneas sin esfuerzo, mostrando un control que parece simplemente de otro mundo. El maestro termina la teoría y les da la tarea. Crear un objeto de carga con esencia de fuego inspirado en ruedas ígneas. Les ordena cambiarse y reunirse de inmediato en la forja real. Mientras salen, varios intentan adular a Alaric, pero él les grita con desprecio que se larguen de allí. Prestemos atención aquí, porque Alaric encara a Diego a solas y le exige saber qué ha descubierto sobre él. Nuestro protagonista lanza una evaluación clínica tan fría que deja al noble temblando. Explica que el verdadero poder del estilo de ruedas ígneas se mide por cuántas esferas puede manifestar un guerrero a la vez. Señala que el rey Rodrigo es capaz de crear 8 de estas ruedas famosas. Luego revela que, aunque Alaric domina 6 e intenta la séptima, ha llegado a un muro que pronto destruirá su flujo mágico. Alaric queda aterrado, ya que ni siquiera le ha contado este problema a su propio mentor real. Diego explica que, al poseer también afinidad al fuego, sintió que las llamas de Alaric estaban desequilibradas. En lugar de detonar el poder correctamente, solo está dejando que la energía se escape inútilmente. Al ver que Diego tiene la solución, Alaric le exige saber el precio por su valiosa ayuda. Nuestro chico no duda ni un segundo y dicta 2 condiciones. Primero, Alaric deberá pagar un precio justo por cada consejo o asistencia técnica que reciba del joven. Segundo, tendrá que consultarlo siempre que deba tomar una decisión política o difícil. Le advierte que quiere una respuesta antes de poner un pie en la forja real.
Tras un silencio tenso, el perro loco de la academia acepta el trato. Siempre y cuando Diego demuestre su talento real durante la práctica de herrería de esta tarde. Y Diego está más que listo para darle la prueba que Alaric tanto está exigiendo ahora. Un mar de susurros recorre el taller entre los estudiantes. Nadie entiende por qué está forjando sin usar ningún plano. Lo miran con escepticismo mientras mezcla minerales de fuego y oscuridad en una proporción de 7:3. Rumorean que está desperdiciando materiales y que las energías opuestas simplemente se anularán entre sí hasta desaparecer. Sé lo que estáis pensando, pero Diego está demasiado concentrado para oír todo ese ruido molesto. Espera a que el calor haga brotar la esencia mágica y entonces se quita los guantes de cuero. Es hora de la sustitución térmica. Controla las llamas con su propia magia para sellar los atributos dentro del metal ardiente. Observando desde lejos, el maestro Valerius comprende por fin por qué la academia deseaba tanto su subasta. El chico ya domina la sustitución térmica, siendo solo un novato. Aunque parece algo normal para un ojo inexperto, Alaric nota la genialidad sutil tras el proceso. Diego coloca el fuego en el interior y la oscuridad rodeando la parte exterior. Crea un equilibrio perfecto que permite dibujar un círculo de esencia sin errores. Esto impacta profundamente al noble Alaric. Confiad en mí, tras ver este milagro, Alaric dejará de ver su oscuridad como un simple estorbo. Al ver este método, comprende que finalmente podrá integrar su maná oscuro en vez de combatirlo. Escuchad bien, porque aquí es donde los intentos de Diego empiezan a salir terriblemente mal. Logra crear un círculo de llamas negras, pero su poder cae al 5.º nivel, perdiendo la fuerza del 6.º. Alaric nota que, por ahora, estas llamas oscuras son técnicamente más potentes que 7 círculos de fuego normales. Pero hay un gran problema: la evaluación de la flor de fuego se acerca. Si Diego cae por debajo de los 6 círculos, perderá su posición como sucesor real. Diego está frustrado porque no controla su energía sombría y el instructor llegará mañana mismo. Desesperado por mantener su rango, le asegura que hará lo que sea por salvar su puesto. En ese instante, Alaric saca una piedra de vínculo, el cristal negro de resonancia roja. Este mineral único permite que el fuego y el maná oscuro puedan finalmente convivir al hacer que sus frecuencias de choque resuenen entre sí sin destruirse. Para ejecutar el plan, Diego lleva a Alaric a una sala privada en su carruaje de lujo. Ajustan el entorno para imitar la evaluación y forjar las herramientas de entrenamiento perfectas, usando la piedra de vínculo que acaba de obtener de la familia de la flor. Nuestro héroe la divide e incrusta un fragmento en cada una de sus 2 lanzas. Diego no está convencido de usar 2 lanzas, ya que dominar una sola ya es un desafío. Pero Alaric explica que es la única forma de equilibrar sus 2 atributos mágicos opuestos. Para que esto funcione, prestad atención aquí, debe manifestar el fuego sagrado con su mano izquierda, mientras que simultáneamente libera toda su energía de atributo oscuro con su mano derecha. En cuanto el perro rabioso empieza a practicar, se topa con un muro de inmediato. Alaric señala que Diego está dejando escapar energía oscura hacia su mano izquierda sin querer. Es un efecto secundario natural al manejar múltiples tipos de maná a la vez. Pero en el caso de Diego, la energía es un caos por años intentando reprimir su lado sombrío. Alaric explica que si se acostumbra a ambos elementos, alcanzar el 6.º nivel será pan comido. Para poder acelerar el proceso, le hace ponerse un brazalete especial que ayuda a estabilizar el flujo de su energía. Tras 3 horas de entrenamiento brutal, el perro rabioso finalmente comienza a adaptarse. Esta técnica fue creada por su yo del futuro, así que le encaja perfectamente. Alaric observa muy atento, analizando cada pequeño detalle del movimiento. Los patrones de respiración, la tensión muscular y los cambios en la gravedad. Y la longitud de onda del maná circulando antes de liberarse por la punta de la lanza. Vosotros también sospecharíais, y Diego finalmente le pregunta qué está haciendo. Él responde con calma que solo recolecta datos para forjarle un arma de caballero legendaria. Le recuerda que aún debe entregar una tarea, así que no debería hacerse demasiadas ilusiones ahora mismo. Pero el joven noble admite que no espera mucho del trabajo de un principiante. La conversación cambia hacia por qué Diego está tan desesperado por ser el gran heredero. Él confiesa que simplemente es el último deseo de su gran maestro. Alaric recuerda de su vida pasada que Diego fue un huérfano acogido por el héroe de rango S, aunque el maestro tuvo que retirarse hace tiempo debido a una grave lesión. Diego lo ve como a un padre y siente el peso de cumplir sus sueños. Entonces le devuelve la pregunta a Alaric, queriendo saber qué gana él con toda esta ayuda. Nuestro héroe no intenta endulzar su respuesta para nada.
Creedme, pronto los 6 reinos serán devorados por el pantano del caos y las bestias demoníacas acecharán. Acompáñenme porque para detener el fin, Mateo debe entrar en esos reinos y necesita 2 cosas. Guerreros poderosos que lo protejan y materiales para forjar armas de leyenda. Tener a Rodrigo como futuro señor le da el respaldo financiero y la influencia política necesaria. Rodrigo lo llama materialista y él no lo niega para nada. Son prácticamente desconocidos, así que ¿por qué iba a ayudarlo gratis? Rodrigo finalmente entiende lo que hay en juego y hace un juramento sombrío. Si nuestro héroe lo ayuda a liderar la casa, lo seguirá a esos 6 reinos demoníacos. En ese preciso instante, Mateo recuerda al futuro perro rabioso que una vez exigió un arma capaz de matar deidades. Con ese recuerdo, Mateo usa su marca de vínculo en la piedra negra resonante roja, decidido a convertir a su superior en una auténtica potencia. Al día siguiente, el maestro Hernán de la Orden de la Flor llega al salón público del primer piso de Flavio. Trae consigo a discípulos elegidos por el Señor para ampliar sus horizontes mediante un duelo. Cuando el instructor empieza a burlarse, Rodrigo le advierte que cuide su lengua. El astuto hombre ofrece una disculpa falsa y pide proceder con la evaluación de habilidades. Pero el perro rabioso sorprende a todos. Exige una prueba de ascenso para el 7.º círculo. El maestro queda atónito. Para él, Rodrigo no es más que un necio intentando usurpar el trono con puro esfuerzo. Recuerda las órdenes del gran maestre de acabar con él si desafiaba el 7.º círculo. Con una sonrisa gracienta, intenta ganar tiempo. Presten atención, porque Rodrigo le pregunta si tiene miedo de perder su puesto por el desafío. Al final, aceptan un duelo de dominios donde el círculo de llamas más fuerte ganará. Rodrigo necesita al menos un empate para asegurar su ascenso. Al prepararse, el maestro se mofa de las toscas lanzas cortas en sus manos. Le recuerda que usar atributos oscuros está prohibido. Como no puede controlarlos, no serán reconocidos como verdaderos círculos de fuego. Pero Rodrigo lo ignora y manifiesta el 7.º círculo, mezclando ambos atributos a la perfección. El maestro sigue arrogante, asegurando que Rodrigo se arrepentirá mientras activa sus propios círculos. Un segundo después, una explosión masiva sacude el salón. Un dragón de llamas oscuras desgarra los círculos del maestro, destrozándolos por completo. La fuerza es tan abrumadora que la lanza del instructor se rompe, dejándolo derrotado. Vencido el maestro, la ceremonia de ascenso de Rodrigo está lista. Pronto será reconocido como instructor y sucesor oficial de la casa. Cuando Mateo pregunta qué se necesita para ser gran maestre, Rodrigo explica las condiciones. Primero, alcanzar el 8.º círculo. Segundo, el consentimiento de la mayoría de los maestros. Como ese permiso suele llegar tras duelos brutales y sangrientos, no será nada fácil. Sé que piensan que es imposible, pero Mateo confía en lograrlo y se burla pidiendo que piense cómo le pagará. Rodrigo acepta pagar cualquier precio, está tan impresionado que quiere encargar algo más. Observa las lanzas gemelas, que originalmente eran solo un encargo rápido de Mateo. Comprende que si Mateo forja algo así en horas, puede hacer algo mucho mejor. Así que exige un arma de verdad. En ese momento, su vínculo con el perro rabioso sube a nivel 2. Su relación se vuelve mucho más sólida. Y una piedra de vínculo estará lista tras su próxima gran transacción comercial. El miércoles llega el momento de la gran subasta anual. Y así, ustedes y yo veremos cómo Mateo se viste de gala, sentado junto a los mejores esperando que comience el gran espectáculo. Maestro Velázquez sigue sospechando. Atentos, porque el vizconde tiene un plan muy turbio para tomar el control del departamento de forja. La subasta tiene como tema espadas de hierro con 30 piezas enviadas por los mejores nobles. Pero hay una trampa, han añadido un paso de verificación de calidad especial. La prueba usa seda de tigre albino, tejida con piel de bestias de rango S. Este material es único por ser suave como tela pero duro como el acero. Diseñado para arrebatar la durabilidad a cualquier arma que no sea perfecta. Simplemente golpeando las espadas contra esta seda mística. Aquí es donde nos toca mirar bien qué armas aguantan realmente la presión del tajo. La subasta por fin comienza. Los jueces empiezan a probar las hojas una a una contra la piel blanca. Isabel pregunta a Rodrigo por qué usarían algo tan valioso para una prueba tan sencilla. Rodrigo le explica la emboscada. Aunque ese tigre es famoso por su dureza, sus propiedades son muy complejas. Su pelaje actúa como un devorador de metales. No importa la calidad, la piel masticará el arma si el refinamiento no es absoluto. Isabel se da cuenta de que la espada de luz blanca está en clara desventaja. Él admite que todo el proceso fue amañado específicamente para verle morder el polvo.
Si su arma se rompe, el honor del maestro Velázquez quedará destruido junto al suyo. Sin embargo, Rodrigo no teme. Fijaos bien, porque ahora nuestro Rodrigo va a demostrar de que está hecho realmente ante toda la nobleza. El juez camina hacia la espada de luz y se prepara para golpear la seda del tigre albino. Pero al atacar ocurre algo totalmente imposible. En lugar de cortar o romperse, el arma es repelida con una fuerza violenta. La espada vuela de su mano, dejando a todo el público en un silencio absoluto. No tienen idea de qué pasó, pero está claro que no es hierro común. En ese momento, nuestro protagonista se pone en pie para aclarar el misterio. Explica que mientras las hojas normales estallarían contra la seda, su creación es muy superior. Su espada reúne el mana de la atmósfera y lo concentra en un borde invisible. Cuando el público protesta diciendo que no han sentido rastro de magia en el aire, él confirma que la capa es tan refinada y fina que resulta casi indetectable, una aura de luz pura. Explica que la espada rebotó porque el arma y la tela compartían la misma frecuencia mágica, haciendo que ambos campos de energía terminaran por anularse. Luego usó la gema de conexión para ajustar las variaciones de mana del ambiente, asegurando que la hoja se mantenga estable en todo momento. Para probarlo, él mismo toma el arma y corta la seda sin esfuerzo. En ese instante, el rango de la espada sube oficialmente a raro. Como el filo no depende de piedras, sino de una aura fortalecida, su valor vuela. El subastador está pasmado. Inmediatamente sube el precio de salida de 1 millón a 5 millones de coronas. De pronto, todos los estudiantes de la academia quieren esa espada para sus estudios. La guerra de pujas se convierte en un auténtico caos. El mejor estudiante de la clase ofrece 200 millones mientras Isabel sigue apostando fortunas enteras por su gran amigo. Rodrigo no puede evitar pensar en su realidad. Y así termina la locura con sus tristes ahorros. Amigos, prepárense, la subasta alcanza los 600 millones de oro por mano de la rectora Leonor. Jacobo se queda refunfuñando en un rincón. Su hermana le ordenó comprarla a cualquier precio, pero ni él puede superar a la rectora. El maestro Galiano observa con una sonrisa arrogante. Luego, en el despacho, ingresan el oro para el RIC. La rectora explica que usará la espada en zonas de peligro real en vez de desperdiciarla entrenando. Aprovechando el momento, el RIC pide que el destino de la expedición sea el Valle de Bruma. Es un lugar que suele reservarse para las prácticas de los nuevos caballeros. Aunque la rectora duda por el protocolo, el RIC la convence prometiéndole un equipo a medida al volver. Ella acepta al instante y fija la fecha para la próxima semana. Pero ojo, el Valle de Bruma es solo una excusa. Busca un objeto legendario del varón Alarico, el nigromante más poderoso que ha pisado este mundo. Mientras tanto, un Jacobo derrotado le informa de todo a su hermana Elvira. Ella ya sabe que perdió la puja, pero decide perdonarlo por un alto precio. Como comparte clase con el RIC, Jacobo debe aprovechar la oportunidad para llevárselo ante ella. A cambio, Elvira promete ocuparse de los problemas con su padre, sobre el rito de sucesión, e incluso insinúa quitarle el puesto de caballero de honor antes de graduarse. Motivado por esa libertad, el hermano se jura tener éxito cueste lo que cueste. Al irse, Elvira recuerda que el RIC la llamó insoportable. Ese chico definitivamente está empezando a sacarla de sus casillas. Al día siguiente, nuestro protagonista entrega su gran tarea de la clase de magia elemental. La misma lanza corta que usó Diego en su último enfrentamiento. Una es la lanza carmesí de fuego y la otra es la lanza oscura de sombras. El profesor queda impactado por la artesanía, notando que las fórmulas son increíblemente precisas. Advierten al usuario si su control del maná falla aunque sea un poco. Básicamente no son solo armas, son herramientas de entrenamiento perfectas. Ustedes y yo sabemos que el RIC es un genio, el profesor le da la nota máxima y le permite faltar. Tras recuperar sus lanzas, se dirige al salón de duelos para su clase de combate. Se encuentra a Jacobo esperando allí. Como el RIC llegó temprano para practicar, se ofrece a irse, pero Jacobo le pide un favor. Nuestro chico se niega antes de que Jacobo pueda terminar de hablar. Ya sabe que Elvira envió a su hermano para conseguir un arma gratis. Su meta es mantener el interés de la dama bien alto, igual que hizo con Rodrigo. Por eso no piensa entregar un trabajo mediocre a la nobleza. El rubio, desesperado por cumplir, saca un objeto de alta calidad, el martillo de llama negra, y propone una apuesta. Si el RIC gana el duelo, se queda con el martillo. Si gana Jacobo, el RIC forja un arma para Elvira. Él acepta, pero con una condición. Jacobo no debe mencionar el nombre de su hermana en un mes, y debe avisarle a ella también. Con las apuestas listas, nuestro protagonista prepara sus dos nuevas lanzas. Jacobo no planea que lo pillen desprevenido como la última vez.
Decide ir con todo desde el inicio, concentrando una cantidad masiva de maná en su puño. El mismo poder abrumador que usó para detener el golpe de Diego el otro día. Viendo esto, el Rick apaga su gema social y activa el hierro voraz mediante su sello de caballero. Jacobo nota la postura fluida del Rick y se queda pensativo. Se pregunta si ser herrero le da una ventaja natural para manejar tantas armas. Confiado, ya veremos. Presten atención porque Adrián va a demostrar que el talento vence a la fuerza bruta. Bastian ataca con todo para terminar esto, pero se queda mudo cuando Adrián lo esquiva con elegancia. De pronto Adrián lanza la técnica de la rueda ígnea, desatando un terror absoluto en su oponente. En su vida anterior, nuestro protagonista se esforzó muchísimo para conectar con una bestia y obtener una piedra de alto nivel. En ese tiempo aprendió la técnica secreta que el creador original jamás compartió con nadie en el mundo. Aunque lo que Adrián hace ahora es solo una imitación, le sobra fuerza para dominar el combate. Se lanza hacia adelante con su lanza, obligando al aterrorizado Bastian a retroceder a toda prisa. Bastian comprende que está atrapado totalmente en el ritmo de Adrián, pero sabe que el poder de su rival depende solo de sus habilidades activas. Decide que su única opción es aguantar hasta que el efecto pase para poder contraatacar con éxito. Sin embargo, Adrián lee sus intenciones de alargar la pelea de inmediato. Sabe bien que no ganará un duelo de resistencia. Miren esto, decide terminar el duelo activando el anillo explosivo ahora. Extrae un poder inmenso de la piedra de nexo de su brazalete real. Bastian tiembla mientras un torrente de llamas carmesí lo rodea, sintiendo la intensidad del maná de Adrián. Ante tal presión, Bastian deja de contener su fuerza. Desata el estilo de espada amorfa de la casa Mares, usando luz y velocidad para contraatacar con sus propias manos. Nuestro héroe lo recibe de frente con su lanza de ascuas ardientes. Primera revisión creciente. Al principio pensaba tomárselo con mucha calma, pero ver a Bastian usar un arte noble sin espada lo obliga a darlo todo para asegurar la victoria. Los dos poderes chocan, provocando una explosión de energía cegadora. Cuando el polvo se asienta, ambos guerreros están en un empate técnico totalmente perfecto. El puño de Bastian roza su cara mientras la lanza presiona con fuerza el cuello del rival. Bastian se queda callado un momento antes de admitir finalmente su derrota. Tras aceptar el resultado, ambos luchadores logran calmar sus ánimos. Y lo primero que Adrián propone es declarar el combate como un empate. Bastian se niega, argumentando que al usar una técnica tan peligrosa, el rubio ha perdido el duelo. Frustrado, Bastian maldice en voz alta por no poder usar una espada. Atentos que Adrián ya notó el problema real. Pese a su gran fama noble, Bastian no usa espadas porque termina rompiendo cada arma que toca, incluso las de máxima durabilidad legendaria. Para dar un diagnóstico, Adrián le pide que relaje su mano y mantenga el maná muy quieto. Mientras Bastian se pregunta qué está pasando. Se asusta cuando Adrián golpea su palma con un martillo pesado. Con esto, nuestro chico concluye que el fallo es la alteración y no el simple refuerzo. Con un gruñido, Bastian exige una explicación lógica. Para su sorpresa, Adrián promete forjar una espada especial para él. En ese instante, extrae de Bastian una piedra de nexo de una calidad superior realmente impresionante. Es ideal para comprimir el maná, aunque suele romperse si la densidad supera su propia resistencia física. Adrián promete crear un arma que soporte toda esa presión. Mientras tanto, su maestro, que estaba escuchando todo, crea también un vínculo especial con nuestro joven protagonista. Confíen en mí, lo que el profesor dirá ahora cambiará todo. Acompáñame a ver cómo Diego, un simple herrero, demuestra de pronto una gran maestría con la lanza. El profesor le exige una explicación por esa postura tan sospechosamente perfecta. Diego saca la piedra de liana y explica que es una simple habilidad para que sus músculos imiten otros cuerpos. Acto seguido, demuestra la técnica. Explica que el esfuerzo físico es inmenso al forzar esos movimientos en su propio cuerpo. El profesor entiende que es mímica visual y se disculpa de inmediato por haber dudado. Luego revela que existe un demonio en el abismo capaz de usar esa misma habilidad. Ese ser mata héroes copiando sus técnicas y el profesor claramente le guarda un rencor profundo. Diego comprende entonces por qué el profesor actuaba así. O bien pensaba que él era el demonio o la clave para encontrar a esa bestia. Cuando nuestro chico demuestra que entiende perfectamente la gravedad de la amenaza demoníaca. El rostro del profesor se ilumina, notando que los jóvenes de hoy rara vez se preocupan. Admite que el nivel de Diego supera sus enseñanzas y promete contarle más cuando todo termine. Nuestro chico sabe que tiene al profesor,
Lo tiene atrapado porque sus dotes igualan a los mejores nobles de la Academia Real de Valoria. Al salir fuera, Diego recibe un mensaje de Mateo, que se siente culpable y quiere pagarle por su gran ayuda. Como pago, nuestro chico pide información detallada sobre Lucía de Valente. Aunque Mateo no la conoce, promete usar sus contactos fuera del gremio para localizarla pronto. Diego reflexiona sobre su objetivo. Lucía no era famosa como Mateo en el pasado y será difícil rastrearla antes de su accidente. No parpadees ahora, pues Mateo llama enseguida con los detalles que Diego tanto necesitaba. Lucía es la mejor de segundo año en alquimia, pero ahora está de baja indefinida. Durante un duelo su varita falló, dañando para siempre todos sus circuitos de mana. Se está rehabilitando en el Gran Hospital de la Corona, pero no muestra ninguna mejora. Esto impacta mucho a Diego. Si ya está herida, es probable que ya se esté convirtiendo en esa guerrera temible. En ese momento, Javi alcanza a Diego, muy emocionado con 1000 preguntas sobre su nueva espada. Aprovechando el momento, nuestro chico le muestra al culpable de la varita defectuosa de Lucía. Están implicadas las casas de Cruces y Barreto, nobles influyentes de la alta sociedad del reino. Como pago por la espada irrompible, Diego exige que Javi investigue a ambas familias de inmediato. Diego le asegura que tardará solo una semana en terminar de forjar la hoja. Créeme que Javi está tan emocionado por su nueva espada que está dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa por Diego. Pero su emoción se vuelve puro choque cuando Diego le da su primera y extraña orden. Quiere que Javi le rompa el brazo de la forma más limpia posible. Todo esto es parte del plan de nuestro héroe para poder entrar en el gran hospital. Para acercarse a su objetivo necesita una excusa, y un brazo roto es el pase perfecto. La escena cambia al hospital, donde el personal observa cómo Lucía intenta practicar magia con terquedad. Intenta lanzar una bala de lava, pero su herida se activa causándole un dolor físico agónico. Ella gime, pero sus ojos se abren con horror al confirmar los médicos el reflujo de mana. El sonido provoca un recuerdo del momento exacto en que recibió esa herida que cambió todo. El médico jefe ordena detenerlo. Detiene el experimento y ordena al personal suministrar neutralizadores de mana a la paciente. Lucía intenta negociar pidiendo un breve descanso antes de seguir, pero el doctor es muy firme. Limitan su práctica a solo 50 intentos y tú y yo veremos muy pronto cómo Diego cambia su destino. La noticia la deja horrorizada. Acompañadme porque para una sanadora real, volver a lo básico es como el fin de su carrera. El pánico la consume, le suplica al médico una última oportunidad. Pero su desesperación hace que su éter se desborde sin control alguno. Los guardias, al verla perder el juicio, preparan un sedante mágico. Se lanza hacia el médico gritando desesperada que todavía puede lograrlo, pero un guardia real es más rápido y le clava el sedante mágico, silenciándola al fin. Más tarde, despierta en total soledad y maldice la angustia que le arrebató su puesto en el experimento real. Decide que es hora de tomar cartas en el asunto. Si la medicina oficial falla, tendrá que buscar otra vía mediante la meditación o el esfuerzo físico intenso. Justo cuando intenta levantarse, alguien le da un toque en la cabeza. Alza la vista y allí está Sergio, con el brazo escayolado justo donde quería estar. Teníamos razón, se autolesionó a propósito solo para cruzarse con Lady Leonor en el sanatorio, ya veréis. De pronto recordamos su vida pasada, la primera vez que se vieron cuando media ciudad estaba envuelta en llamas y caos. Coincidieron en el mismo edificio justo cuando sonó la alarma de ataque, obligando a todos a huir desesperadamente. Sergio apenas escapó con vida, pero mientras huía, sus ojos se cruzaron con los de Leonor. En aquel entonces, ella pensó que él era el culpable de todo debido a su rango superior. En el presente, Sergio la devuelve a la realidad, repitiendo la misma pregunta que ella se hace. ¿A qué estás mirando exactamente? Leonor se enfurece al instante, exigiendo disculpas por el choque, pero se siente demasiado débil para presentar batalla en su estado. Nuestro caballero decide ser galante y se ofrece a escoltarla a sus aposentos o llamar a una enfermera. La segunda opción es impensable para ella. Si la pillan fuera de la cama, los médicos la encerrarán bajo llave para siempre. Deja que la ayude a regañadientes mientras caminan de vuelta, maldiciendo su propia debilidad por tener que depender de un extraño. Ya dentro, él la ayuda a encontrar su inhalador alquímico escondido en el cajón. Inhala profundamente y al fin siente un poco de alivio. Pero cuidado aquí, no solo la mira respirar, está analizando su flujo de éter. Mientras sigue la energía durante la inhalación, se da cuenta de que algo va terriblemente mal. La deja en shock al afirmar que ese inhalador, en lugar de sanarla, está agravando su condición y destrozando sus vías mágicas.
Leonor se queda petrificada, asombrada de que un desconocido sea tan audaz. Un segundo después, su expresión se ensombrece por completo. Le exige que repita lo dicho con una voz letal, pero Sergio ni parpadea. Se reafirma en su advertencia justo cuando un aviso resuena por los pasillos del sanatorio. Reclaman a Sergio en la enfermería de inmediato, pero antes de marcharse, decide darle un último consejo fundamental. Aléjate de ese inhalador. Saber que él pertenece al gremio de herreros solo aumenta su odio. Le grita que se largue, escupiendo que no necesita consejos de un herrero de baja cuna. Está claro que tras aquel accidente fatal, siente un desprecio profundo por cualquiera relacionado con la forja. Pese a la hostilidad, Sergio se sorprende al ver un aviso mágico. Ya ha conseguido establecer un vínculo con ella. El médico le informa que su fractura limpia requiere una semana de curas y otra de reposo. Con 2 semanas por delante, empieza a planear cómo sanar los circuitos de éter dañados de Leonor. Pero su prioridad absoluta es destruir ese inhalador, que en realidad es un devorador de éter camuflado. Como paso final, miente al médico diciendo que Leonor sufrió un ataque forzando su éter. ¿Logrará salvarla? Yo creo que sí. Adrián sabe que los sanadores la encerrarán por su seguridad, manteniéndola justo en el lugar donde él más la necesita. Acompañadme, porque Adrián está a punto de mover los hilos de esta gran conspiración. Javier admite que el accidente de Lucía huele muy pero que muy mal. Menciona a la Torre de Marfil, una logia independiente que patrocina escuderos fuera del control de la capital. Su poder sobre los estudiantes es absoluto. Resulta que la Torre buscaba un becado de segundo año y Lucía era la favorita para ganar. En el duelo de selección, su varita de la casa Barreto explotó de repente. Como los Barreto y los Cruces son aliados, está claro que se unieron para destruirla. Pero a Adrián lo que de verdad le preocupa es el inhalador. Le pregunta a Javier si hay algo más que sea sospechoso. Javier dice que la catedrática Carlota, de magia elemental, se ha volcado en el tratamiento de la chica. Fijaos bien, porque aquí es donde las piezas del puzzle encajan de forma muy aterradora. Antes de colgar, Javier le pide nervioso que tranquilice a quienes se preocupan por su herida. Así que, poco después, nuestro chico empieza por enviarle un mensaje a Santi. Le pide al perro rabioso que sea amable con Javier y, sorprendentemente, Santi acepta. Javier también mencionó que Elena estaba preocupada, pero como Adrián no tiene su número y sabe que no montará un escándalo, decide que se ocupará de ella más adelante. Su atención vuelve de inmediato a su objetivo real. Camina hasta la habitación de Lucía y llama a la puerta suavemente. En cuanto ella ve quién es, lo agarra del brazo y lo mete dentro de un portazo. Está furiosa, no lo siguiente. Gracias al numerito de Adrián con el médico, la han obligado a guardar reposo absoluto 2 semanas y su rehabilitación ha vuelto al nivel 0. Se ha dejado la piel y el alma recuperándose durante los últimos 6 meses. Y ahora siente que él lo ha echado todo a perder en un solo día. Cuando él menciona el inhalador, ella le grita que ya le hizo caso y dejó de usarlo. Tras sufrir una quemadura de maná por culpa de aquella varita defectuosa de los Barreto. Ya aprendió la lección de no confiar ciegamente en el equipo mágico. Pero se queda de piedra cuando él afirma con calma que puede curarla. Ella pregunta si sabe qué es la necrosis, pero Adrián ni parpadea. Confirma que es una enfermedad incurable que ni los escaladores más legendarios han podido sanar jamás. Atentos que Adrián va a soltar una verdad que lo cambiará todo. Empieza hablando del inhalador que le entregó su propia profesora. En lugar de solo hablar, decide mostrarle la cruda realidad. Usando su vínculo espiritual divino, visualiza los circuitos de maná de ella. Se lo explica de forma sencilla. Su circuito original estaba diseñado para 110 voltios, pero el área dañada en su cuello ha subido artificialmente a 220 voltios. Sus ojos se abren con horror al ver el mismo patrón volátil manifestándose en la garganta de Adrián. Explica que este conflicto constante de voltaje provoca una sobrecarga perpetua en su cuerpo, haciendo que al final sea imposible usar su maná. Mientras lo asimila, recuerda el momento exacto en que la catedrática Carlota le dio el inhalador. La profesora le había jurado que aquello sería muy efectivo para sus heridas, insistiéndole en que lo usara para superar la quemadura y que no se rindiera jamás a pesar del dolor. En aquel entonces Lucía se lo agradeció, sintiéndose muy afortunada por tener su apoyo. Ahora, de pie en su habitación y apretando los dientes, comprende finalmente que la han estado utilizando desde el principio. Por eso, jura vengarse de la profesora cuanto antes. Menudo giro, ¿verdad? Quedaos conmigo para ver cómo Adrián ejecuta pronto su gran plan maestro. Presten atención, porque estamos ante el inicio de un pacto entre un caballero y una maga.
Él explica que puede recalibrar su flujo interno para que ella vuelva a lanzar hechizos poderosos. Lucía sospecha de sus intenciones y pregunta el precio, pero nuestro caballero es directo. Quiere que lo acompañe a cambiar el destino explorando los 6 reinos prohibidos. Al final, ella sonríe y estrecha su mano, sellando este acuerdo eterno. Más tarde, Alaric le entrega una bolsa de cerezas, dejándola totalmente confundida. Explica que su agonía nace de la esencia refinada cruzando el circuito dañado de su cuello. Un mago suele circular energía por todo el cuerpo para conjurar, por eso ella está estancada. Su solución es evitar ese circuito refinando la esencia directamente en su lengua. Una hazaña que él mismo compara con meter a un elefante gigante dentro de una nevera. Lucía no cree que sea posible, ya que apenas existen circuitos mágicos allí. Pero Alaric asegura que solo ella podrá lograrlo. Observen bien lo que sigue. Realmente, ella inventó este método en su vida pasada, ganándose el título de sabueso explosivo. El entrenamiento es brutal. Primero, debe comer una cereza y manipular delicadamente el tallo usando solamente su lengua. Alaric la presiona aún más, obligándola a morder un palo mientras grita frases de extrema dificultad, impregnándolas con esencia mística y pura emoción. Tras una semana de este entrenamiento demencial, ella se siente frustrada. Siente que solo ha mejorado su dicción en lugar de su propia magia. Sin embargo, al final se disculpa y desea continuar con el proceso. Él, por otro lado, finalmente revela el gran secreto oculto. Todo este proceso servía para refinar la esencia usada en los encantamientos. Lucía queda totalmente impactada al saberlo. Explica que los conjuros solo requieren un núcleo de energía y una imagen mental poderosa. Para demostrarlo, él forma una simple esfera de esencia pura. Usa un hechizo de transformación para imbuirla con elementos y luego un canto de aceleración. La esfera se vuelve tan veloz que termina destrozando la ventana del hospital. Antes de poder disculparse por el cristal roto, ocurre algo increíble, fíjense bien. Lucía ya ha captado el concepto y crea su propia esfera de esencia. Al instante la expande en un orbe colosal. Alaric la observa con total asombro. Él recuerda que, mientras la magia ignora las leyes del mundo físico, un mago con voluntad de hierro puede desafiar las propias leyes de la magia. La sabueso explosivo se ve abrumada por una oleada de emoción pura. Al ver que puede usar magia sin ese dolor desgarrador, nuestro caballero le sugiere llorar, pero ella se niega rotundamente. No desperdiciará ninguna lágrima hasta que logre vengarse de las personas que le causaron esto. Para ayudarla a superar el trauma del accidente, Alaric saca su dispositivo y se dispone a causar caos en el tablón de la academia. Tiempo después, en los campos de entrenamiento de la Torre de Marfil, un grupo de novatos lucha por derrotar a un simple esqueleto monstruoso. Viendo tal espectáculo patético, el villano Lord Rodrigo les ordena burlonamente que se larguen. Mientras huyen, recibe un aviso de su cómplice Barnabé, pidiéndole que revise el mensaje más reciente en el tablón de la orden. Al verlo, Rodrigo estalla en furia ciega, maldiciendo el nombre de la joven Lucía. Lucía ha publicado un desafío abierto a duelo, los términos ya están grabados. En una semana, a la 1, en el gran salón de armas real. Se burló públicamente de él, afirmando que podía retirarse si tenía demasiado miedo de salir herido. Un golpe sutil que para Rodrigo resulta ser un insulto directo a su orgullo. Furioso, jura darle tal paliza que ella nunca podrá volver a ponerse en pie. Y así termina la calma, pues Lucía no está nada feliz con este plan. Quedaos conmigo porque hoy veremos si la magia de Lucía basta para vencer a Gonzalo. Por un segundo sospecha que Sebastián es un espía de Pedro de Barmut, pero él la calma. Él le explica que su magia es instintiva y está ligada a su subconsciente, aunque aquel trágico accidente la dejó aterrada. Este duelo es la terapia de choque que necesita para romper su trauma. Le preocupa que perder solo sirva para que su miedo empeore todavía más. Sebastián asegura que tiene una confianza total en su talento. En ese momento, Sebastián extrae una gema de vínculo, que resulta ser la legendaria piedra de agua. Prestad atención, porque este material supremo sirve para amplificar las propiedades del mana imbuido en mineral. Es el componente ideal para forjar su nueva y poderosa arma. Lucía se siente aliviada hasta que ve a Sebastián ponerse un guante para el examen oral. Aquello provoca que ella empiece a gritarle 1000 insultos y groserías. Los rumores se extienden como la pólvora por toda la academia. Sé que lo sospecháis, todos creen que Gonzalo fue el cerebro tras la lesión de Lucía para quitarle esa beca real. Gonzalo está bajo mucha presión, habiendo sido reprendido por su hermano mayor para que limpie de una vez este desastre. Él sabe que en el fondo su familia disfruta con su fracaso.
Esperan usarlo como excusa para arrebatarle el mando sobre las afiliaciones del gremio imperial. Cuando aparece Pedro de Barmut, Gonzalo estalla muy furioso contra él. Saben que estaban compinchados, pero Gonzalo está furioso porque el plan inicial era solo expulsar o encarcelar a la joven Lucía. Fue Pedro quien decidió cambiarlo todo para herirla físicamente de gravedad. Pedro ofrece una disculpa vacía, pero Gonzalo no quiere palabras inútiles ahora. Él exige un plan sólido para asegurar sus posiciones como los sucesores. Creedme, esto se pondrá intenso, pues Pedro le promete que tiene la forma perfecta de solucionar la situación.